Esa tarde aprendí que el miedo tiene sabor a sangre en la boca. Me llamo Luz María Castañeda. Tengo 66 años y durante mucho tiempo creí que el amor de una madre lo podía todo. Creí que ser buena bastaba. Creí que dar la vida entera por un hijo era suficiente para que él me respetara. Me equivoqué. Hoy voy a contarles algo que guardé durante años, algo que me avergonzaba admitir incluso ante mí misma. Porque hay dolores que una esconde, no por cobardía, sino porque decirlos en voz alta es aceptar que el mundo en el que creíamos vivir nunca existió. Todo comenzó una tarde de octubre. Yo estaba en la cocina de mi casa, esa casa que compré con el sudor de 40 años trabajando como maestra. Las paredes olían a canela y café de olla, como siempre. Afuera, la bugambilia que planté cuando Tomás nació seguía floreciendo en el patio, morada, brillante, fiel. Escuché la puerta abrirse. Reconocí sus pasos de inmediato, pesados, apurados. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Tomás desde la sala. Su voz sonaba distinta, más dura, más fría. Dejé la taza de café sobre la mesa y salí a recibirlo. Llevaba puesta una camisa arrugada y los ojos le brillaban de una manera extraña. Detrás de él venía ella, mi nuera, Adriana, con esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. «Buenas tardes, doña Luz María», dijo, casi cantando. No respondí. Algo en mi pecho me advirtió que esa visita no era casual. «Siéntate, mamá», ordenó Tomás. Ordenó. No me pidió, me ordenó. Me senté en el sillón donde tantas veces lo arrullé de niño, donde le leí cuentos, donde le enseñé a rezar. Adriana cerró la puerta de entrada. El sonido del seguro me heló la sangre. Tomás sacó un papel doblado del bolsillo de su pantalón. Lo aventó sobre la mesa de centro. «Es una procuración», dijo. «Vas a firmarla». No entendí, o no quise entender. ¿Una procuración? ¿Para qué, hijo? Para que yo pueda manejar tus cosas, la casa, las cuentas, todo. Mi corazón comenzó a latir despacio, como si quisiera ahorrar fuerzas. «Tomás, esta casa es mía. Trabajé toda mi vida por ella». Él se inclinó hacia mí. Su rostro estaba tan cerca que pude oler el alcohol en su aliento. «Exacto, mamá. Trabajaste. Ya estás vieja. Ya no puedes con todo esto. Necesitas ayuda». «No necesito ayuda, hijo. Estoy bien». Adriana soltó una risita desde el otro lado de la sala. Esa risa me atravesó como un cuchillo. «Ay, doña Luz, no se ponga difícil. Es por su bien». Tomás se enderezó. Caminó hacia la repisa donde guardaba las fotografías familiares. Tomó una, la de su padre, mi esposo, el hombre que murió hace 12 años dejándome sola con la promesa de que nuestro hijo cuidaría de mí. ¿Crees que papá querría verte así? ¿Sola? ¿Terquita? Las lágrimas empezaron a quemarme los ojos, pero no las dejé salir. «Tu papá querría que yo decidiera sobre mi propia vida». Tomás dejó la fotografía sobre la mesa, demasiado fuerte. El vidrio del marco se rajó. «Firma, mamá». No, esa palabra me salió sin pensarla. Firme, clara, y entonces pasó. Tomás se quitó el cinturón. El cuero negro se deslizó entre las trabillas de su pantalón con un sonido que todavía escucho en las noches. Lo enrolló en su mano derecha. Sus nudillos se pusieron blancos. «Te lo voy a preguntar una última vez, mamá. ¿Vas a firmar o no? A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte». Miré el cinturón, miré a mi hijo, y en sus ojos no encontré nada de lo que había conocido durante 42 años. «No voy a firmar nada, Tomás». Adriana aplaudió despacio desde su rincón, como si estuviera viendo una función de teatro. «¡Ay, qué valiente!», dijo, con esa voz melosa que siempre usaba cuando quería herirme. «Mira nada más, la abuelita tiene carácter». Tomás levantó el cinturón. Yo cerré los ojos, y justo en ese momento, alguien tocó la campainha. Ding dong. El sonido resonó en toda la casa. Tomás se quedó paralizado. Adriana dejó de sonreír. «¿Quién es?», preguntó ella con un hilo de voz. «No sé», susurré. Volvieron a tocar, esta vez más fuerte. Ding dong, ding dong. Adriana caminó hacia la puerta con pasos lentos. Tomás escondió el cinturón detrás de su espalda. Ella abrió, y entonces empezó a gritar. El grito de Adriana me devolvió a la realidad como un balde de agua fría. Se tambaleó hacia atrás, con las manos en la boca, los ojos desorbitados. Desde donde yo estaba sentada no podía ver quién había tocado, pero escuché una voz masculina, seria, tranquila. «Buenas tardes. ¿Es aquí donde vive la señora Luz María Castañeda?». Tomás dejó caer el cinturón al suelo. El cuero golpeó las baldosas con un sonido seco. «¿Quién es usted?», tartamudeó. 2 hombres entraron a mi sala,
Uno llevaba un traje gris impecable y un maletín de piel. El otro vestía uniforme. Uniforme de policía. Soy el licenciado Ernesto Valdés, abogado de la familia Castañeda, dijo el del traje. Y él es el oficial Martínez. Recibimos su llamada, doña María. Venimos a garantizar que nadie la obligue a firmar nada. Adriana empezó a negar con la cabeza, como si pudiera deshacer lo que estaba pasando con puro movimiento. No, no, no. Esto es un malentendido. El oficial Martínez miró el cinturón en el suelo. Luego miró a Tomás. No dijo nada, pero no hacía falta. Yo no hice ninguna llamada, dije con la voz quebrada. El licenciado Valdés se acercó a mí con pasos lentos, respetuosos. Se agachó para quedar a mi altura. Lo sé, señora, pero alguien que la quiere mucho, sí lo hizo. En ese momento entendí todo. Entendí quién había llamado, y entendí que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta aquí, porque una historia así no empieza en un momento de terror. Empieza mucho antes, en los días en que todo parecía perfecto. Cuando Tomás nació, yo tenía 24 años. Era maestra de primaria en una escuela pública del centro de la ciudad. Mi esposo, Ricardo, trabajaba en una fábrica de textiles. No teníamos mucho, pero teníamos lo suficiente. Y teníamos amor. Recuerdo la mañana en que llevé a Tomás a casa por primera vez. Lo envolví en una cobija azul cielo que mi madre había tejido para él. Ricardo manejaba despacio, con tanto cuidado, como si el mundo entero fuera de cristal. «Ya está, mi amor», me dijo cuando llegamos. «Nuestra familia está completa». Y yo le creí. Criamos a Tomás con ternura y disciplina. Le enseñamos el valor del trabajo, del respeto, de la palabra dada. Todas las mañanas, antes de ir a la escuela, desayunábamos juntos en la mesa de la cocina. Pan dulce, chocolate caliente. Yo le preguntaba sobre sus sueños y él me contaba con esos ojos brillantes de niño que todavía cree que todo es posible. «Mamá, cuando sea grande voy a comprarte una casa enorme», me decía, con la boca llena de concha, con jardín y alberca. Yo le revolvía el pelo. «No necesito una casa enorme, mijo. Solo necesito que seas bueno». Ricardo se reía desde el otro lado de la mesa, leyendo el periódico con una taza de café en la mano. «Este niño te va a cumplir todo, Luz. Ya verás». Y yo quería creerle. Con toda el alma, quería creerle. Los domingos íbamos a misa, los tres. Tomás se ponía su camisa blanca y sus zapatos negros que siempre le quedaban un poco grandes porque yo los compraba pensando en que le duraran más tiempo. Nos sentábamos en la tercera banca, siempre la misma. Ricardo del lado del pasillo, yo en medio, Tomás junto a la pared, donde podía apoyar la cabeza en mi hombro cuando el sermón se hacía largo. Después de misa, caminábamos por el jardín de la plaza. Tomás corría detrás de las palomas, Ricardo me tomaba de la mano, y yo pensaba, con una certeza absoluta, que esa era la felicidad, esa y ninguna otra. Cuando Tomás cumplió 12 años, Ricardo le regaló una bicicleta roja. No era nueva, pero la había restaurado con sus propias manos. Le cambió las llantas, pintó el metal, ajustó los frenos. «Es tuya, hijo», le dijo. «Cuídala. Las cosas que uno cuida duran toda la vida». Tomás la abrazó como si fuera de oro puro. «Gracias, papá. Te prometo que la voy a cuidar siempre». Esa bicicleta duró 5 meses. Tomás la dejó afuera una noche de lluvia y se oxidó. Ricardo no le dijo nada, pero yo vi la tristeza en sus ojos y vi algo más, algo que en ese momento no quise nombrar. Decepción. Cuando Tomás tenía 17 años, Ricardo enfermó. Fue rápido, demasiado rápido. Un dolor en el pecho que al principio parecía indigestión. Luego mareos, luego el diagnóstico, el corazón. Pasó 2 meses en el hospital. Yo iba a verlo todas las tardes después de dar clases. Le llevaba gelatina de limón, su favorita. Le leía el periódico en voz alta. Le contaba chismes de los vecinos para hacerlo reír. Tomás iba menos, siempre tenía tarea, siempre tenía exámenes. Siempre había algo más importante. Una tarde, Ricardo me tomó la mano entre las suyas. Estaban frías, demasiado frías. «Luz, prométeme algo. Lo que sea, amor. Cuida a Tomás, pero no lo consientas demasiado. Ese niño necesita aprender que la vida duele». No entendí qué quería decir, o tal vez sí lo entendí, pero no quise aceptarlo. Ricardo murió un martes por la mañana. Yo estaba en la escuela cuando me llamaron. Para cuando llegué al hospital, ya era tarde. Me dejaron entrar a la habitación. Su cuerpo todavía estaba tibio. Le cerré los ojos, le besé la frente y le prometí en voz baja que cuidaría de nuestro hijo, que nunca le faltaría nada. Esa promesa fue mi primera equivocación.
Después del funeral, Tomás cambió. Se volvió callado, distante. Pasaba horas encerrado en su cuarto escuchando música que yo no entendía. Dejó de desayunar conmigo, dejó de contarme sus cosas. Yo intenté acercarme. Le preparaba sus platillos favoritos, le planchaba la ropa, le dejaba dinero en el buró para sus gastos. «Mijo, si necesitas hablar, aquí estoy», le decía, tocando la puerta de su habitación. «Estoy bien, mamá», respondía siempre, sin abrir. Los años pasaron. Tomás terminó la preparatoria. Entró a la universidad a estudiar administración. Yo pagué cada colegiatura con mi sueldo de maestra. A veces tenía que hacer doble turno, dar clases particulares, vender tamales los fines de semana. No me importaba. Era mi hijo, mi único hijo. Cuando se graduó, hice una fiesta en el patio de la casa. Invité a todos los vecinos. Preparé mole, arroz, frijoles, aguas frescas. Colgué banderines de colores entre los árboles. Tomás llegó tarde. Y llegó con ella, Adriana. Era alta, delgada, con el pelo teñido de rubio y uñas largas pintadas de rojo. Llevaba un vestido ajustado y tacones altísimos. Me saludó con 2 besos en el aire, sin tocarme realmente. «Mucho gusto, señora. Tomás me ha hablado mucho de usted». Mentira. Lo supe de inmediato. Tomás nunca hablaba de mí. «El gusto es mío», respondí sonriendo. Pero algo dentro de mí se encogió. Algo antiguo. Algo que mi madre solía llamar el ojo de la experiencia. Esa noche, después de que todos se fueron, Tomás se quedó ayudándome a recoger los platos. Era la primera vez en meses que estábamos solos. «Me gusta Adriana», le dije, aunque no era del todo cierto. «Va a ser mi esposa, mamá». Se me cayó un vaso. Se hizo pedazos contra el suelo de la cocina. «¿Tu esposa? ¿Ya lo decidieron?» «Sí. Nos vamos a casar el próximo año». Recogí los vidrios con las manos temblorosas. Uno me cortó el dedo. La sangre manchó el trapo de cocina. «¿La amas?» Tomás no respondió de inmediato, y ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. «Es mi decisión, mamá». «Lo sé, mijo. Solo quiero que seas feliz». Él se agachó para ayudarme con los vidrios. «Voy a hacerlo. Ya verás». Pero cuando me miró, en sus ojos había algo que no era felicidad, era miedo. Y yo, como todas las madres que aman demasiado, decidí no verlo. La boda fue en junio, un mes que siempre me había gustado, porque el cielo de la ciudad se pone de un azul limpio, casi infantil. Pero ese junio fue gris. Llovió el día de la ceremonia. Yo había ahorrado durante 2 años para ayudarles. Pagué el salón, la comida, el pastel, las flores. Adriana quería rosas blancas. Miles de rosas blancas. Yo conté cada peso que salía de mi cartera, pero no dije nada. «Es para mi hijo», me repetía. «Es para su felicidad». La noche antes de la boda, Tomás vino a casa, solo. Se sentó en la mesa de la cocina, donde tantas veces habíamos desayunado juntos, y se quedó mirando la taza de café que le había servido sin probarla. «¿Estás nervioso, mijo?», le pregunté, sentándome frente a él. Asintió despacio. «Es normal. Tu papá también estuvo nervioso el día de nuestra boda. Se equivocó 3 veces con los votos». Intenté sonreír. Tomás no me devolvió la sonrisa. «Mamá», comenzó, y luego se detuvo. «Dime, hijo, lo que sea». Levantó la vista. Sus ojos eran los mismos de cuando tenía 5 años y venía corriendo a abrazarme después de la escuela. Pero ahora había algo roto en ellos. «¿Tú crees que papá estaría orgulloso de mí?». La pregunta me atravesó como un alambre caliente. «Claro que sí, Tomás. Tu papá te amaba más que a nada en este mundo. Pero yo no fui a verlo tanto como debí. Cuando estuvo en el hospital, me levanté de mi silla y rodeé la mesa para abrazarlo. Puse mis manos sobre sus hombros. Eran anchos ahora, fuertes. Ya no era mi niño pequeño, pero seguía siendo mi niño. Tu papá entendía, mijo. Eras joven, tenías miedo». «Todavía tengo miedo», susurró. «¿De qué?». No respondió, solo me abrazó, fuerte, como no me abrazaba desde que era niño. Y yo sentí, en ese abrazo, una despedida. La ceremonia fue en una iglesia pequeña del barrio. Adriana llegó media hora tarde, como ella decía que hacían las novias elegantes. Yo estaba sentada en la primera banca, con un vestido azul marino que había comprado en oferta. A mi lado estaba doña Carmen, mi vecina de toda la vida, que había venido para acompañarme. «Se ve guapo el muchacho», me susurró, apretándome la mano. «Igualito a su papá», respondí, y las lágrimas empezaron a quemarme los ojos. Cuando Adriana entró, todos voltearon. Llevaba un vestido blanco enorme, con pedrería y una cola tan larga que 2 niñas tenían que cargarla. Su maquillaje era perfecto. Su sonrisa también, demasiado perfecta, demasiado ensayada.
Caminó hacia el altar con pasos lentos, al ritmo de la música, pero no miró a Tomás. Miraba a los invitados, como si estuviera en una pasarela. La ceremonia fue rápida. El padre habló sobre el amor, la paciencia, el perdón. Adriana suspiró con impaciencia. Tomás mantenía la vista fija en el suelo. Cuando el padre preguntó si aceptaba a Adriana como su esposa, Tomás tardó 3 segundos en responder. 3 segundos que se sintieron como una eternidad. Sí, acepto. La voz le salió ronca, quebrada. Adriana sonrió. Esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos. La fiesta fue en un salón de eventos cerca de la iglesia. Había más de 150 personas. Yo solo conocía a 20. El resto eran amigos de Adriana, familia de Adriana, gente que hablaba fuerte, que reía más fuerte, que tomaba sin medida. Me senté en una mesa al fondo, junto a doña Carmen y algunas maestras de la escuela. Nadie me invitó a sentarme en la mesa principal, ni siquiera Tomás. ¿No deberías estar allá, con los novios?, me preguntó una de las maestras, señalando la mesa donde Tomás y Adriana brindaban con champán. No quiero molestar, respondí, pero la verdad era otra. Nadie me había invitado, y yo no me atrevía a ir. A mitad de la cena, Adriana pidió el micrófono. Se paró, con su vestido brillante y su copa en alto, y empezó a hablar. Quiero agradecer a todos por venir a celebrar con nosotros este día tan especial, especialmente a mi familia, que siempre ha estado ahí para mí, y a Tomás, por supuesto, por elegirme como su compañera de vida. Hizo una pausa. La gente aplaudió. Y también quiero agradecer a mi suegra, doña Luz María, que tuvo el detalle de ayudarnos con algunos gastos de la boda. Algunos gastos. Yo había pagado casi todo, pero no dije nada, solo sonreí desde mi mesa al fondo. Y cuando Adriana me señaló con la mano, todos voltearon a verme como si recién se dieran cuenta de que yo existía. Doña Carmen apretó mi mano por debajo de la mesa. Respira, mijita, solo respira. Esa noche, cuando la fiesta terminó, ayudé a recoger las mesas. Las meseras intentaron detenerme. No, señora, nosotras nos encargamos. No es molestia, respondí. Necesitaba hacer algo con las manos, algo que me ayudara a no pensar. Tomás y Adriana se fueron temprano a su luna de miel, Cancún. Todo pagado, un regalo de los papás de ella. No se despidieron de mí, solo me enviaron un mensaje al día siguiente. Ya llegamos, todo bien, te llamamos luego. No llamaron. Cuando regresaron, 2 semanas después, yo había limpiado y arreglado la casa que rentaban. Era un departamento pequeño en una colonia a media hora de distancia. Pinté las paredes, lavé las ventanas, puse cortinas nuevas, llené el refrigerador. ¡Ay, suegra! No debió haberse molestado, dijo Adriana cuando vieron todo. Pero su tono no era de agradecimiento, era de fastidio. No fue molestia, mija. Quiero que empiecen bien. Tomás no dijo nada. Solo caminó por el departamento con las manos en los bolsillos, mirando todo con una expresión vacía. ¿Te gusta, hijo?, pregunté. Sí, mamá. Está bien, pero no me miró al decirlo. Los primeros meses fueron tranquilos. Yo los visitaba los domingos, les llevaba comida, tamales, pozole, lo que hubiera preparado. Adriana siempre me recibía en la puerta, sin invitarme a pasar. Ay, suegra, qué linda. Pero ahorita estamos ocupados. Tomás aparecía detrás de ella, con cara de cansancio. Mamá, mejor nos vemos otro día, ¿sí? Claro, mijo, claro. Y me iba con los táperes llenos en las manos, preguntándome qué había hecho mal. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Una tarde, 6 meses después de la boda, Tomás llegó a mi casa sin avisar. Tocó la puerta con tanta fuerza que pensé que algo terrible había pasado. ¿Qué pasó, hijo? ¿Estás bien? Entró sin responder. Se dejó caer en el sillón de la sala. Tenía ojeras profundas. Las manos le temblaban. Necesito dinero, mamá. ¿Dinero? ¿Para qué? Para pagar unas deudas. ¿Qué deudas, Tomás? Se pasó las manos por la cara. Adriana sacó unas tarjetas de crédito. Compró muchas cosas. Ropa, zapatos, no sé. Y ahora no podemos pagar. Sentí que el suelo se movía debajo de mis pies. ¿Cuánto deben? 20,000 pesos. 20,000 pesos. Casi 3 meses de mi sueldo. Hijo, yo no tengo ese dinero. Sí lo tienes, mamá. Sé que tienes ahorros. Era cierto. Tenía ahorros. Los había guardado durante años para mi retiro, para cuando ya no pudiera trabajar. Tomás, ese dinero es para... ¿Para qué, mamá? ¿Para qué lo vas a usar si vives sola? Yo soy tu familia. Yo debería ser tu prioridad. Sus palabras me golpearon como piedras. Tú siempre has sido mi prioridad, mijo. Siempre. Entonces ayúdame, por favor. Miré a mi hijo.
Miré al hombre en el que se había convertido, y no reconocí nada en él, pero era mi hijo, y yo le había prometido a Ricardo que lo cuidaría. Está bien, susurré. Te voy a ayudar. Le di el dinero al día siguiente. Tomás lo tomó sin mirarme a los ojos. No me dio las gracias. Solo dijo, te lo voy a regresar, mamá. Te lo prometo. Nunca lo hizo. 2 meses después, volvió a pedirme dinero. Luego otra vez, y otra. Siempre era lo mismo. Adriana compraba. Tomás pedía. Yo daba. Hasta que un día, un sábado por la tarde, Tomás llegó con Adriana. Los dos, serios. Mamá, tenemos que hablar contigo. Claro, mijo. Siéntense. ¿Quieren café? No, mamá. No queremos café. Queremos hablar de la casa. ¿La casa? Adriana se cruzó de brazos. Llevaba un suéter nuevo, camel, suave, caro. Esta casa es muy grande para usted sola, doña Luz. Es una pena que la tenga vacía. No está vacía. Yo vivo aquí. Sí, pero es usted una sola persona. Nosotros somos 2, y pronto vamos a ser más. Tardé un segundo en entender. ¿Estás embarazada? Adriana sonrió. Por primera vez, su sonrisa parecía real. De 3 meses. Debía haber sentido alegría. Debía haber gritado, llorado de felicidad, abrazado a mi hijo. Pero lo único que sentí fue miedo. Felicidades, dije con voz plana. Gracias, suegra. Por eso necesitamos más espacio. Y pensamos que lo más lógico sería que usted se viniera a vivir con nosotros al departamento. Y nosotros nos quedamos aquí. El mundo se detuvo. ¿Qué? Tomás se inclinó hacia adelante. Puso sus manos sobre mis rodillas. Mamá, piénsalo. El departamento es más chico, más fácil de mantener. Y aquí hay 3 recámaras. El bebé necesita su propio cuarto. Tomás, esta es mi casa. Yo la compré. Yo la pagué. Lo sé, mamá. Nadie te está quitando nada. Solo te estamos pidiendo que nos la prestes. Por un tiempo. ¿Por un tiempo? ¿Y después qué? Adriana suspiró con impaciencia. Ay, doña Luz, no sea dramática. Solo queremos lo mejor para su nieto. Miré a Tomás. Busqué en sus ojos alguna señal del niño que había sido. Del niño que corría detrás de las palomas en la plaza. Del niño que me prometía comprarme una casa enorme cuando fuera grande. No encontré nada. Déjenme pensarlo, dije. Tomás se levantó. Adriana también. No hay mucho que pensar, mamá. Es tu nieto, tu familia. Y se fueron. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la mesa de la cocina, mirando la taza de café que se enfriaba entre mis manos. Y por primera vez en muchos años pensé en Ricardo, en su última petición. Cuida a Tomás, pero no lo consientas demasiado. Ya era tarde. Ya lo había consentido demasiado. Y ahora estaba pagando el precio. Pasaron 3 semanas antes de que volvieran a tocar el tema. 3 semanas en las que yo me despertaba cada madrugada con el estómago hecho nudo, preguntándome cómo había llegado hasta aquí. En las noches me sentaba en el sillón de la sala, el mismo donde Ricardo solía leer el periódico, y miraba las paredes de mi casa. Cada una tenía una historia. Ahí estaba la marca de cuando Tomás aprendió a andar en bicicleta dentro de la casa y chocó contra la pared. Ahí la mancha de café que nunca pude quitar del piso. Ahí la fotografía de nuestra boda, con Ricardo sonriendo y yo con el vestido blanco que mi mamá había cosido con sus propias manos. Esta casa era mi vida entera, y mi hijo quería que se la entregara. Una tarde llegaron sin avisar, los 2. Adriana traía una blusa suelta de color rosa que marcaba apenas su vientre de 4 meses. Tomás llevaba un folder amarillo en la mano. Mamá, tenemos buenas noticias, dijo él, sentándose en el sillón sin que yo lo invitara. ¿Qué noticias? Adriana se acomodó a su lado, poniendo la mano sobre su panza en ese gesto que todas las embarazadas hacen cuando quieren que la gente note su estado. Ya sabemos que es el bebé, anunció con voz cantarina. Es niña. Debí sentir algo. Emoción, ternura, esperanza. Pero lo único que sentí fue un vacío helado en el pecho. ¡Qué bien, mija! ¡Felicidades! Tomás abrió el folder y sacó unos papeles. Los puso sobre la mesa de centro. Hablamos con un abogado, mamá. Y nos dijo que la forma más fácil de hacer esto es que tú me des un poder notarial. Así yo puedo administrar la casa, hacer los cambios que necesitemos, y tú te quedas tranquila en el departamento sin tener que preocuparte por nada. Tomé los papeles con manos temblorosas. Las letras bailaban frente a mis ojos, palabras que no entendía, cláusulas, términos legales. ¿Poder notarial? ¿Para qué necesitas eso, hijo? Para poder remodelar, mamá. Queremos hacer un cuarto para la niña, pintarlo de rosa, poner un tapete suave, ya sabes, cosas de bebés. Pero esta casa es mía, Tomás. Si quieren remodelar,
Podemos hacerlo juntos. No necesitas un poder. Adriana soltó una risita, esa risita que ya me ponía los nervios de punta. Ay, doña Luz, es que usted no entiende cómo funcionan estas cosas. Si la casa está a su nombre, necesitamos permisos para todo. Es más fácil si Tomás puede decidir. ¿Decidir qué? Todo, mamá, intervino Tomás. Lo que sea mejor para la casa, para la niña, para la familia. Miré los papeles, luego miré a mi hijo. Dame unos días para pensarlo. La sonrisa de Adriana desapareció. ¿Unos días? ¿Para qué? No confía en su propio hijo. No es eso, mija. Es que nada, suegra. O confía en nosotros o no confía. No hay punto medio. Tomás puso su mano sobre la de Adriana, como intentando calmarla. Mamá, si no quieres firmar, no firmes. Nosotros nos las arreglaremos, de alguna manera, aunque sea difícil. Aunque el bebé tenga que dormir en nuestra recámara, porque no tenemos dinero para mudarnos a un lugar más grande. Sentí el golpe de culpa como una bofetada. No dije que no iba a firmar, hijo. Solo pedí unos días. Está bien, mamá. Tómate tu tiempo. Pero el tono de su voz decía lo contrario. Se fueron dejando los papeles sobre la mesa. Esa noche no pude cenar. Me quedé sentada mirando ese folder amarillo como si fuera una bomba a punto de explotar. 2 días después, doña Carmen vino a visitarme. Ella siempre sabía cuándo algo andaba mal. Llegó con una olla de caldo de pollo y una bolsa de pan. «Ay, Luz María, te ves terrible. ¿Qué te pasa?» Le conté todo. Las deudas, los pedidos de dinero, la casa, el poder notarial. Doña Carmen dejó la taza de café sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. «¿Y tú qué piensas hacer?» «No sé, Carmen. Es mi hijo. Es mi nieta. Es tu casa, Luz. Tu vida entera está en esta casa. Lo sé. Pero si no los ayudo, ¿qué clase de abuela soy?» Doña Carmen me tomó de las manos. Las suyas eran ásperas, llenas de años de trabajo y sacrificio, como las mías. «Escúchame bien, mijita. Yo crié 4 hijos. 4. Y te voy a decir algo que aprendí a la mala. El amor de madre tiene que tener límites, porque si no los tiene, los hijos se lo comen todo, todo, hasta que no queda nada de ti. Pero es que no quiero que mi nieta sufra por mi culpa. Esa niña no va a sufrir porque tú no les des tu casa, Luz. Va a sufrir si crece viendo que sus papás pueden manipular a la abuela para conseguir lo que quieren. ¿Eso es lo que quieres enseñarle?» No respondí, porque no tenía respuesta. Doña Carmen se quedó conmigo hasta tarde. Cuando se fue, me abrazó fuerte en la puerta. «Piensa en ti, Luz María. Por una vez en tu vida, piensa en ti». Pero no pude, porque esa misma noche, Tomás me llamó. Su voz sonaba rara, ahogada. «Mamá, ¿puedo ir a verte?» «Claro, mijo. ¿Pasó algo?» «Ahora voy». Llegó media hora después, solo, sin Adriana. Traía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. «¿Qué pasó, hijo? ¿Dónde está Adriana?» «En el departamento. Tuvimos una pelea». «¿Por qué?» Se dejó caer en el sillón. Se cubrió la cara con las manos. «Porque yo le dije que tal vez estábamos presionándote demasiado, que tal vez debíamos buscar otra solución». Y ella se puso furiosa. Mi corazón dio un salto. Por primera vez en meses reconocí a mi hijo. «Ay, mi hijo, ven acá». Me senté a su lado. Lo abracé como cuando era niño. Él apoyó la cabeza en mi hombro. «No sé qué hacer, mamá. Ella siempre quiere más. Más ropa, más cosas, más dinero. Y yo ya no puedo. Ya no puedo más. Entonces dile que no, hijo. Ponle un límite. No puedo. Está embarazada. Si me pongo difícil, me dice que se va a ir, que se va a llevar a la niña. Y yo no quiero perder a mi hija antes de conocerla». Sentí que algo se quebraba dentro de mí. Mi hijo estaba atrapado, y yo era la única que podía salvarlo. O eso creí. «Está bien, Tomás. Voy a firmar los papeles». Levantó la cabeza. Me miró con los ojos brillantes. «¿En serio, mamá?» «En serio, pero con una condición, la que sea. Que tú te quedes con la casa, pero que sea solo tuya, no de Adriana, solo tuya. Y cuando la niña nazca, yo quiero verla, quiero ser parte de su vida». «Claro, mamá, claro que sí, te lo prometo». Me abrazó fuerte, tan fuerte que apenas podía respirar, y yo sentí, por un momento, que había tomado la decisión correcta. Me equivoqué. Firmé los papeles una semana después. Fuimos a la notaría los 3, Tomás, Adriana y yo. El notario leyó todo el documento en voz alta. Palabras largas, complicadas. Yo solo escuchaba a medias. «¿Entiende usted, señora Castañeda, que al firmar este poder notarial le está otorgando a su hijo la facultad de administrar, vender, hipotecar o realizar cualquier acto jurídico sobre el inmueble ubicado en...?» «Sí, entiendo». «¿Y lo hace por voluntad propia, sin presión de ningún tipo?» Miré a Tomás. Él me sonrió.
esa sonrisa que había visto miles de veces cuando era niño y me pedía permiso para algo. Sí, por voluntad propia. Mentira. Firmé donde me indicaron, 3 veces, con mi nombre completo. Luz María Castañeda, viuda de Mendoza. Adriana aplaudió cuando terminé. Ay, suegra, sabía que usted entendería. Ahora somos una familia de verdad. El notario nos entregó las copias. Adriana las guardó en su bolsa. Rápido, como si tuviera miedo de que yo cambiara de opinión. Salimos de la notaría. Hacía calor. El sol me quemaba la piel. ¿Y cuándo me ayudan a mudarme al departamento?, pregunté. Tomás y Adriana se miraron. Pronto, mamá. Muy pronto. Primero tenemos que arreglar unas cosas. ¿Qué cosas? Cosas del bebé. Ya sabes. Y se fueron. Yo me quedé parada en la calle, con mi copia del documento en las manos, sintiéndome como si acabara de firmar mi sentencia de muerte. Durante los siguientes 2 meses, traté de comunicarme con ellos. Les llamaba, les mandaba mensajes, les llevaba comida. Siempre recibía la misma respuesta. Estamos ocupados, mamá. Luego hablamos. Una tarde decidí ir sin avisar. Toqué la puerta del departamento. Nadie abrió, pero escuché voces adentro. Risas. Toqué más fuerte. «Tomás, mijo, soy yo. Abre». Silencio. Volví a tocar, hasta que me dolieron los nudillos. Finalmente, la puerta se abrió. Adriana apareció con una bata de seda, el pelo suelto, maquillaje perfecto. «Ay, suegra, ¿qué hace aquí? Vine a verlos. Hace semanas que no sé de ustedes. Es que hemos estado muy ocupados con los preparativos del bebé. ¿Puedo pasar?» «No es buen momento, doña Luz. Solo será un ratito. Quiero ver a Tomás. Tomás está descansando». «Por favor, Adriana». Ella suspiró. Abrió la puerta apenas lo suficiente para que yo pudiera ver el interior. El departamento estaba lleno de cajas, cajas nuevas, con logos de tiendas caras, ropa de bebé, muebles, juguetes. ¿De dónde sacaron dinero para todo esto?, pregunté. Adriana sonrió, esa sonrisa que ya conocía tan bien. «De la hipoteca de su casa, suegra. ¿No se lo dijo Tomás?». El mundo se detuvo. «¿Qué hipoteca?». «Pues la que Tomás sacó la semana pasada, con el poder notarial que usted le dio. Nos prestaron 500,000 pesos para la niña. Para empezar bien, 500,000 pesos. Mi casa, la casa que había pagado durante 40 años, la casa donde había criado a mi hijo, la casa donde Ricardo había muerto, hipotecada. ¿Dónde está Tomás?», susurré. «Ya le dije que está descansando». «¡Tomás!», grité. Adriana intentó cerrar la puerta, pero yo la empujé. Entré al departamento. Tomás estaba en el sillón, con una cerveza en la mano, viendo la televisión. «¿Es cierto, hijo? ¿Hipotecaste mi casa?». Tomás ni siquiera volteó a verme. «Necesitábamos el dinero, mamá». «Pero es mi casa». «Ya no, mamá. Ahora es mía. Tú me diste el poder. Tú firmaste». Sentí que las piernas me temblaban. «Pero me prometiste que iba a ser solo tuya, que me ibas a dejar ver a la niña». Adriana se cruzó de brazos. «Y la va a ver, suegra, cuando nosotros decidamos. Ahora, si nos disculpa, tenemos cosas que hacer». Me tomó del brazo. Me sacó del departamento, cerró la puerta en mi cara. Me quedé parada en el pasillo, sola, temblando, y por primera vez en mi vida entendí lo que significa estar completamente rota. Volví a mi casa, o a lo que había sido mi casa. Entré, me senté en la mesa de la cocina y lloré. Lloré por Ricardo, por no haberle hecho caso, por no haber puesto límites cuando debía. Lloré por Tomás, por el niño que fue, por el hombre en el que se había convertido. Lloré por mí, por mi ingenuidad, por mi amor ciego. Y cuando ya no me quedaron lágrimas, me levanté, me lavé la cara, me miré al espejo y tomé una decisión. Si mi hijo había decidido destruirme, yo iba a dejar que lo hiciera, pero con dignidad. Iba a quedarme en mi casa hasta que vinieran a sacarme. No iba a pelear, no iba a suplicar. Iba a conservar lo único que me quedaba, mi dignidad, aunque tuviera que perderlo todo. Los siguientes 3 meses fueron los más largos de mi vida. Me quedé en la casa, como había decidido, pero ya no era mi casa, era un lugar prestado, un espacio donde yo era tolerada hasta que ellos decidieran lo contrario. Cada noche me acostaba preguntándome cuándo vendría alguien a tocar la puerta. Un banco, un abogado, alguien que me dijera que tenía que irme porque la hipoteca no se había pagado, porque mi hijo había decidido vender, porque ya no había lugar para mí. Tomás no volvió a llamarme. Ni siquiera cuando la niña nació. Me enteré por Facebook. Una fotografía de Adriana en el hospital, con una bebé envuelta en una cobija rosa. El pie de foto decía, Valeria Mendoza García,
7 libras, 2 onzas, el amor de nuestras vidas. 500 comentarios, 500 corazones, 500 extraños celebrando la llegada de mi nieta. Y yo, la abuela, me enteraba por una red social. Lloré esa noche hasta quedarme dormida y soñé con Ricardo. Lo vi sentado en el sillón de la sala, leyendo el periódico como solía hacer. Me miró por encima de las páginas y me dijo: «Ya es hora, Luz, ya es hora de que te defiendas». Desperté con el corazón acelerado y las sábanas empapadas de sudor. Una semana después del nacimiento de Valeria, fui al departamento. Llevaba un regalo envuelto en papel rosa, un osito de peluche que había comprado con el poco dinero que me quedaba de mi último sueldo. Ya me había jubilado de la escuela. Mi pensión era pequeña, apenas me alcanzaba para la comida. Toqué la puerta. 1 vez, 2 veces, 3. Nadie abrió, pero escuché el llanto de la bebé adentro. Un llanto agudo, desesperado. Toqué más fuerte. «Adriana, Tomás, soy yo. Solo quiero conocer a mi nieta». El llanto se detuvo. Escuché pasos. La puerta se abrió apenas una rendija. El ojo de Adriana apareció en el espacio. «¿Qué quiere, doña Luz?» «Vengo a conocer a Valeria. Soy su abuela». «No es buen momento. La niña está durmiendo, pero acabo de escucharla llorar. Se durmió justo ahora. Otro día, suegra». «Adriana, por favor, solo déjame verla un momento. 1 minuto». La puerta se abrió un poco más. Adriana llevaba una pijama arrugada, el pelo sucio, las ojeras profundas. Detrás de ella, el departamento se veía hecho un desastre. Ropa tirada por todos lados, platos sucios en la mesa. «¿Está todo bien, mija? ¿Necesitas ayuda?» «No necesitamos nada, doña Luz. Ya le dije, estamos bien. Pero yo podría ayudarte. Podría cocinar, limpiar, cuidar a la niña mientras tú descansas». Algo cambió en la mirada de Adriana. Una chispa. Un cálculo. ¿De verdad? Claro, mija. Para eso están las abuelas. Ella abrió la puerta completamente. Me dejó entrar. El departamento olía a leche agria y pañales sucios. Las cortinas estaban cerradas. La luz era tenue, casi triste. «Está en la recámara», dijo Adriana, señalando hacia el fondo. Caminé despacio, con el corazón latiéndome en la garganta. Empujé la puerta de la recámara. Y ahí estaba. Valeria, mi nieta, dormida en una cuna blanca, con los puñitos cerrados junto a su carita. Tenía el pelo oscuro, como Tomás cuando nació, las cejas finas, la nariz pequeña. Era perfecta. Me acerqué sin hacer ruido. Me quedé mirándola durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. Sentí algo que no había sentido en meses. Esperanza. «Es hermosa», susurré. Adriana apareció detrás de mí. «Sí, se parece a Tomás». «¿Dónde está él?» «Trabajando. Siempre está trabajando». «¿Y tú cómo estás, mija? ¿Estás descansando?» Adriana se sentó en la cama. De pronto se veía muy joven, muy cansada. «No duermo. La niña se despierta cada 2 horas. Llora todo el tiempo. Y yo no sé qué hacer. Por primera vez desde que la conocí, vi algo real en ella. Miedo, agotamiento, vulnerabilidad. Es normal, Adriana. Los primeros meses son difíciles, pero pasan. Te lo prometo. Mi mamá dice que es mi culpa. Que debí haber aprendido antes de tener hijos. No es culpa de nadie. Ser mamá se aprende haciendo». Valeria empezó a moverse. Abrió los ojos. Tenía los ojos de Ricardo, oscuros, profundos. «¿Puedo cargarla?», pregunté. Adriana dudó, luego asintió. Levanté a Valeria con cuidado. La apoyé contra mi pecho. Olía a bebé, a esa mezcla de leche y talco que es el olor más dulce del mundo. «Hola, mi amor», le susurré. «Soy tu abuela Luz, y te he esperado tanto». Valeria me miró con esos ojos enormes y sonrió. Una sonrisa de bebé, involuntaria, pero que me atravesó el corazón. «Mira, Adriana, está sonriendo». Pero cuando volteé, Adriana estaba en su teléfono, escribiendo algo. Ni siquiera nos miraba. Ese día me quedé 4 horas. Cambié pañales, calenté biberones, lavé platos. Adriana se fue a bañar, luego se durmió. Cuando Tomás llegó, ya era de noche. Entró con la camisa arrugada y la corbata floja. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Vine a conocer a mi nieta, y me quedé para ayudar». Tomás miró a su alrededor. El departamento estaba limpio, ordenado, olía a comida. Yo había preparado caldo de pollo. «Gracias, mamá». «De nada, mijo». Nos quedamos en silencio, él mirando el suelo, yo mirándolo a él. «Perdón por no haberte llamado», dijo finalmente. «He estado muy ocupado». «Lo sé, hijo, lo sé. ¿Quieres quedarte a cenar?» Era la primera vez en meses que me invitaba a quedarme, la primera vez que me hablaba sin frialdad. «Me encantaría». Cenamos los 3. Adriana casi no habló. Tomás tampoco. Pero yo me sentí feliz. Por primera vez en tanto tiempo, me sentí parte de algo. Cuando me fui,
Tomás me acompañó hasta la puerta. «Mamá, ¿podrías venir mañana para ayudar con la niña? Solo un rato». «Claro, mijo, a la hora que necesites». «Gracias, de verdad, gracias». Me abrazó, rápido, torpe, pero me abrazó. Y yo volví a casa con algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza de que tal vez, solo tal vez, las cosas iban a mejorar. Qué ingenua fui. Durante las siguientes semanas fui todos los días al departamento. Me convertí en la niñera no pagada, la cocinera, la sirvienta. Llegaba a las 8 de la mañana, me iba a las 8 de la noche, cuidaba a Valeria, limpiaba, cocinaba, lavaba ropa. Adriana pasaba el día en su recámara, viendo televisión, hablando por teléfono, comprando cosas por internet que no necesitaban y que no podían pagar. Tomás llegaba tarde, siempre tarde, oliendo a cerveza, a cigarro, a lugares que yo no quería imaginar. Una noche, cuando estaba acostando a Valeria, encontré un papel bajo la cuna. Era un recibo, del banco, un aviso de pago atrasado, la hipoteca de mi casa. Llevaban 3 meses sin pagar. 3 meses. Guardé el papel en mi bolsa. No dije nada, pero esa noche no pude dormir. Al día siguiente llegué más temprano. Adriana todavía estaba durmiendo. Tomás se estaba preparando para salir. «Hijo, tenemos que hablar». «Ahora no, mamá. Llego tarde al trabajo». «Es importante». «Después, mamá». «Ahora, Tomás». Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. Valeria empezó a llorar en su cuna. Adriana salió de la recámara con el pelo hecho un desastre. «¿Qué pasa? ¿Por qué gritan?» Saqué el recibo de mi bolsa. Lo puse sobre la mesa. «¿Qué es esto?» Tomás ni siquiera lo miró. «Es un recibo del banco, mamá. Ya sé lo que dice. Llevan 3 meses sin pagar la hipoteca». «3 meses. ¿Qué va a pasar con mi casa?» «No es tu casa, mamá. Es mi casa. Tú me diste el poder, ¿recuerdas? Te lo di para que la cuidaras, no para que la perdieras». Adriana se cruzó de brazos. Ya no se veía vulnerable. Ya no se veía cansada. Se veía furiosa. «Ay, doña Luz, siempre lo mismo. Que su casa, que su casa. ¿Sabe qué? Estamos hartos. Hartos de que nos reclame. Hartos de que nos juzgue. Yo no los juzgo. Solo quiero saber qué va a pasar». «Lo que va a pasar», dijo Tomás, tomando sus llaves, «es que vamos a arreglarlo, a nuestra manera». «Y si no te gusta, pues lo siento, mamá. Pero es mi problema, no el tuyo». «¿Cómo que no es mi problema? Es mi casa». «Ya no», gritó. «Ya no es tu casa. Es mía. Y voy a hacer con ella lo que me dé la gana». Salió dando un portazo. El sonido hizo que Valeria llorara más fuerte. Adriana me miró con esos ojos fríos que ya conocía también. «Si quiere seguir viendo a su nieta, suegra, le sugiero que se calle y haga lo que le decimos, porque si nos molesta mucho, no va a volver a poner un pie en esta casa. ¿Entendió?» Asentí, con lágrimas en los ojos, con el corazón roto, pero asentí, porque Valeria era lo único que me quedaba, la única razón por la que valía la pena seguir levantándome cada mañana. Y Adriana lo sabía. Esa tarde, mientras Valeria dormía en mis brazos, marqué un número que tenía guardado hacía años. Era el número del licenciado Ernesto Valdés, el abogado que había llevado el testamento de Ricardo cuando murió. Un hombre bueno, honesto, de esos que ya no abundan, contestó al tercer timbrazo. «Bueno, licenciado Valdés, habla Luz María Castañeda». «Doña Luz, qué gusto escucharla. ¿Cómo está?» «Mal, licenciado, muy mal, y necesito su ayuda». Le conté todo. El poder notarial, la hipoteca, las amenazas, el miedo. Él escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró. «Doña Luz, esto es grave, muy grave. Su hijo está cometiendo abuso patrimonial y usted tiene derecho a defenderse. Pero él es mi hijo, licenciado. No quiero meterlo en problemas, entiendo, pero tampoco puede permitir que la despojen de lo que es suyo. ¿Qué quiere hacer? No lo sé, solo sé que tengo miedo. Miedo de perder a mi nieta, miedo de perder mi casa, miedo de todo. Escúcheme bien, doña Luz, yo voy a ayudarla, pero usted tiene que prometerme algo». «¿Qué?» «Que va a dejar de tener miedo, porque el miedo es lo que ellos usan para controlarla. Y mientras usted tenga miedo, ellos van a seguir abusando». Sus palabras me atravesaron como una flecha. «¿Y qué hago, licenciado?» «Por ahora nada. Siga su vida normal, siga viendo a su nieta, pero yo voy a investigar, voy a revisar los documentos, y cuando tenga todo listo, vamos a actuar». «¿Actuar cómo?» «Ya verá, doña Luz, ya verá». Colgué el teléfono con el corazón acelerado. No sabía si había hecho lo correcto. No sabía qué iba a pasar, pero por primera vez en meses sentí algo parecido a la esperanza.
Las siguientes semanas fueron extrañas. Seguí yendo al departamento todos los días. Seguí cuidando a Valeria. Seguí cocinando y limpiando. Pero había algo diferente en mí. Una fuerza callada. Una decisión silenciosa. Ya no iba a dejar que me pisotearan. Ya no. Una tarde, mientras cambiaba el pañal de Valeria, encontré otro papel. Esta vez no era un recibo. Era un folleto. De una agencia de bienes raíces. Vendemos su propiedad en 30 días. Sin complicaciones, mejor precio del mercado. Alguien había marcado con un círculo rojo la palabra vendemos. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Iban a vender mi casa, iban a venderla, y yo no tenía forma de impedirlo. Esa noche, cuando llegué a la casa, todo se veía diferente, como si ya no me perteneciera, como si las paredes supieran que pronto iban a tener otros dueños. Me senté en la mesa de la cocina, en el mismo lugar donde tantas veces había desayunado con Tomás, donde Ricardo me había dicho que me amaba, donde había planeado toda mi vida, y por primera vez permití que la rabia entrara, no solo tristeza, no solo dolor, rabia contra Tomás por traicionarme, contra Adriana por manipularlo, contra mí misma por haber sido tan ciega, pero sobre todo, rabia contra el silencio, contra todos esos años de callarme, de aguantar, de decir que sí cuando quería decir que no. Ya no más. Tomé mi teléfono. Marqué el número del licenciado Valdés. Licenciado, soy Luz María. Doña Luz. ¿Qué pasó? Van a vender mi casa. Silencio. Entonces no tenemos tiempo que perder. Mañana a primera hora venga a mi oficina. Vamos a preparar una estrategia. ¿Qué clase de estrategia? La clase que su hijo no se va a esperar. Colgué. Me quedé mirando el teléfono y sonreí. Por primera vez en meses, sonreí. Porque finalmente había entendido algo. No iba a recuperar mi vida suplicando. No iba a recuperar mi dignidad rogando. Iba a recuperarlas peleando. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sillón de la sala, con las luces apagadas, mirando las sombras que la luz de la calle dibujaba en las paredes. Pensé en todas las decisiones que me habían llevado hasta aquí. En cada vez que dije sí cuando debí decir no. En cada límite que no puse. En cada señal que ignoré. Ricardo me lo había advertido. Desde su cama de hospital, con el corazón fallándole, me lo había dicho. No lo consientas demasiado. Y yo no le hice caso, porque creí que el amor de madre era infinito, que no tenía condiciones, que debía darlo todo sin esperar nada a cambio. Pero me equivoqué. El amor sin límites no es amor, es autodestrucción. Cuando amaneció, me preparé como si fuera a la guerra. Me bañé. Me puse el vestido azul marino que había usado para la boda de Tomás. Me maquillé por primera vez en meses. Me peiné. Me miré al espejo y reconocí a la mujer que había sido antes de perderme en el papel de madre sacrificada. Luz María Castañeda, maestra jubilada, viuda, propietaria de una casa que había pagado con 40 años de trabajo, y nadie me la iba a quitar sin pelear. Llegué a la oficina del licenciado Valdés a las 9 de la mañana. Su despacho estaba en un edificio antiguo del centro, con pisos de mosaico y escaleras de madera que crujían con cada paso. La secretaria me hizo pasar inmediatamente. El licenciado Valdés era un hombre de unos 60 años, con el pelo completamente blanco y unos lentes gruesos que le daban aspecto de búho sabio. Me recibió con una sonrisa amable y me ofreció café. Doña Luz, siéntese por favor. Cuénteme todo con calma. Le conté todo, desde el principio. La boda, las deudas, el poder notarial, la hipoteca, los pagos atrasados, el folleto de la agencia de bienes raíces. Él escuchó tomando notas en una libreta amarilla. Cuando terminé, se quitó los lentes y se frotó los ojos. Doña Luz, su caso es complejo, pero no es imposible. Lo primero que necesitamos hacer es revocar ese poder notarial. ¿Se puede hacer eso? Sí. Usted lo otorgó, usted puede revocarlo, pero tiene que hacerlo ante notario público. Y su hijo va a enterarse inmediatamente. ¿Y si él se enoja? ¿Y si no me deja ver a mi nieta? El licenciado Valdés me miró con esos ojos que habían visto demasiadas tragedias familiares. Esa es la pregunta que todas las abuelas en su situación me hacen. Y la respuesta siempre es la misma. Si usted no se defiende ahora, va a perder todo. La casa, la dignidad y eventualmente la nieta también. Porque cuando su hijo venda la casa y se gaste el dinero, ¿quién cree que va a venir a pedirle más? Tenía razón. ¿Qué tengo que hacer? Primero, vamos a sacar copias de todos los documentos, el poder notarial, la escritura de la casa, los recibos de los pagos atrasados, todo lo que tenga. Luego vamos a presentarnos ante el notario para revocar el poder.
Y finalmente, vamos a presentar una denuncia por abuso patrimonial y tentativa de despojo. ¿Una denuncia? ¿Contra mi hijo? Sí, doña Luz, contra su hijo, porque lo que él está haciendo es un delito, y usted tiene derecho a defenderse. Las lágrimas empezaron a quemarme los ojos. Licenciado, yo no quiero meterlo en problemas, solo quiero recuperar mi casa, poder vivir en paz mis últimos años. Lo sé. Y por eso vamos a intentar primero la vía pacífica. Vamos a notificarle que el poder ha sido revocado y vamos a darle la oportunidad de entregar la casa sin problemas. Si él acepta, no habrá denuncia. Si no acepta, ¿entonces qué? Entonces vamos a tribunales y ahí un juez decidirá. Respiré profundo. Pensé en Tomás, en el niño que había sido, en el hombre en el que se había convertido y tomé la decisión más difícil de mi vida. Está bien, licenciado, hagámoslo. Pasamos las siguientes 2 horas reuniendo documentos, copias, firmas, declaraciones. A las 12 del día fuimos a la notaría, la misma notaría donde había firmado el poder hace meses. El notario me reconoció. Señora Castañeda, ¿en qué puedo ayudarla? Vengo a revocar el poder notarial que otorgué a mi hijo. El notario miró al licenciado Valdés, luego me miró a mí. ¿Está segura? Este es un acto jurídico serio. Una vez que lo revoque, su hijo ya no podrá actuar en su nombre. Estoy segura. ¿Lo hace por voluntad propia, sin presión de ningún tipo? Miré al licenciado Valdés. Él asintió despacio. Lo hago por voluntad propia. Y esta vez es verdad. Firmé donde me indicaron. 1 vez, 2 veces, 3 veces. El notario selló los documentos. Listo. El poder ha sido revocado. Su hijo será notificado en las próximas 24 horas. Salimos de la notaría. El sol de mediodía me quemaba la cara, pero por primera vez en meses sentí algo parecido a la libertad. ¿Y ahora qué pasa?, pregunté. Ahora esperamos. Su hijo recibirá una notificación oficial. Puede responder de 2 formas: aceptarlo y entregarle la casa sin problemas, o negarse y obligarnos a ir a tribunales. ¿Cuál cree que elegirá? El licenciado Valdés no respondió, pero su silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Esa tarde no fui al departamento. Por primera vez en semanas, no fui a cuidar a Valeria. Me quedé en casa, preparé té de manzanilla, me senté en el sillón y esperé. El teléfono sonó a las 6 de la tarde. Era Tomás. «Mamá, ¿por qué no viniste hoy?» «Estaba ocupada, hijo». «¿Ocupada? ¿Con qué? Si nunca haces nada». Su tono era irritado, impaciente. «Con cosas mías, Tomás. Tengo derecho a tener cosas mías». Silencio. Luego escuché la voz de Adriana de fondo. «Pregúntale si puede venir mañana temprano. Tengo que ir al salón». «Mamá, ¿puedes venir mañana a las 8? Adriana tiene cosas que hacer». «No puedo, hijo». «¿Cómo que no puedes? Siempre vienes». «Mañana no puedo». «Mamá, no seas así. Nos estás dejando colgados». Algo dentro de mí se rompió, pero no de tristeza, de rabia. ¿Que yo los estoy dejando colgados? ¿En serio, Tomás? ¿Eso me vas a decir? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Porque estoy cansada, hijo. Cansada de que me uses. Cansada de que solo me busques cuando necesitas algo. Ay, mamá, no seas dramática. No soy dramática, soy realista. Y la realidad es que no voy a ir mañana, ni pasado, ni nunca más. Hasta que tú y yo tengamos una conversación seria sobre todo lo que está pasando. ¿Conversación sobre qué? Sobre la hipoteca, sobre los pagos atrasados, sobre tus planes de vender mi casa. Silencio. Un silencio largo, pesado. ¿Quién te dijo eso? Encontré el folleto de la agencia de bienes raíces, Tomás, debajo de la cuna de Valeria. Mamá, yo te puedo explicar. No quiero explicaciones, quiero soluciones. O mejor dicho, quiero mi casa de vuelta. No puedes hacer eso. El poder notarial ya no existe. Lo revoqué esta mañana. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué hiciste qué? Revoqué el poder notarial. Ya no puedes actuar en mi nombre. Ya no puedes vender mi casa. Ya no puedes hacer nada sin mi permiso. No puedes hacer eso. Ya lo hice. Y vas a recibir una notificación oficial en las próximas horas. Escuché un golpe, como si Tomás hubiera aventado algo contra la pared. ¿Sabes lo que acabas de hacer, mamá? ¿Sabes lo que esto significa? Significa que recuperé el control de mi vida. Significa que nos jodiste. Eso significa, porque ahora no vamos a poder pagar la hipoteca, y el banco va a quitarnos la casa, y vamos a quedar en la calle. ¿Eso es lo que quieres? Lo que quiero es que dejes de culparme por tus decisiones, Tomás. Tú sacaste esa hipoteca. Tú dejaste de pagar. Tú decidiste gastar el dinero en cosas que no necesitaban. Yo no tengo la culpa de eso. Eres mi madre. Se supone que debes ayudarme. Te he ayudado toda tu vida, hijo. Pero ya no más. No de esta forma.
Entonces no vuelvas a ver a tu nieta, porque si no nos ayudas, no tienes derecho a ser parte de su vida. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. ¿Me estás amenazando con mi propia nieta? No es amenaza, es la verdad. Si no estás con nosotros, estás contra nosotros, y nosotros protegemos a Valeria de la gente que nos hace daño. Tomás colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando. Había pasado lo que más temía, lo que había tratado de evitar durante meses. Me habían quitado a Valeria. Esa noche lloré. Lloré como no había llorado desde la muerte de Ricardo. Lloré por todo lo que había perdido, por todo lo que nunca iba a recuperar. Pero cuando terminé de llorar, cuando ya no me quedaron lágrimas, me lavé la cara, me miré al espejo y me di cuenta de algo. Por primera vez en mucho tiempo, la mujer que me miraba desde el espejo tenía dignidad. Había perdido a mi hijo, había perdido a mi nieta, probablemente iba a perder mi casa, pero no había perdido mi alma. Y eso era lo único que importaba. Al día siguiente, sonó el timbre a las 10 de la mañana. Era el licenciado Valdés, pero no venía solo, venía con un policía. «Doña Luz, ¿podemos pasar?» «Claro, licenciado». «¿Pasó algo?» Entraron a la sala. El policía se quedó de pie junto a la puerta. El licenciado se sentó frente a mí. Su hijo recibió la notificación hace 2 horas y respondió. ¿Qué dijo? Que no piensa entregar la casa, que el poder notarial fue válido y que todo lo que hizo bajo ese poder también es válido, y que va a demandarla a usted por revocarlo sin su consentimiento. Sentí que el piso se movía. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo, pero no va a ganar. El problema, doña Luz, es otro. ¿Cuál? El licenciado intercambió una mirada con el policía. Su hijo me contactó hace 1 hora. Amenazó con venir a la casa, con obligarla a firmar una nueva procuración. Dijo que no iba a permitir que usted lo destruyera. ¿Obligarme cómo? No lo especificó. Por eso trajimos al oficial Martínez, para garantizar su seguridad. ¿Mi seguridad? ¿De mi propio hijo? El licenciado me miró con esos ojos tristes que lo habían visto todo. Doña Luz, cuando el dinero está de por medio, la gente hace cosas que nunca imaginó que haría, incluso la familia. Especialmente la familia. Me quedé en silencio, pensando en Tomás, en el niño que había sido, en el hombre en el que se había convertido. ¿De verdad era capaz de hacerme daño? No quería creerlo, pero en el fondo ya lo sabía. La respuesta era sí. Pasaron 3 días. 3 días en los que no salí de la casa, en los que cada ruido me hacía saltar, en los que dormía con las luces prendidas y el teléfono en la mano. El licenciado Valdés me llamaba 2 veces al día para ver cómo estaba. Me dijo que habían presentado la denuncia por abuso patrimonial, que el proceso iba a tardar, que necesitaba ser paciente, pero yo ya no tenía paciencia, solo tenía miedo. Y el 4.º día, cuando estaba en la cocina preparando café, escuché que alguien abría la puerta de entrada. No tocaron, simplemente entraron, con llave. Tomás tenía llave de mi casa. Sentí que el corazón se me detenía. Escuché sus pasos en la sala, luego la voz de Adriana. ¿Dónde está? Debe estar en la cocina. Me quedé paralizada, con la taza de café temblando en mi mano. Y entonces apareció Tomás. Pero no era el Tomás cansado y arrepentido que había venido a pedirme ayuda hace meses. Era otro hombre, con los ojos duros, la mandíbula apretada, las manos cerradas en puños. «Mamá, tenemos que hablar». «Tomás, ¿qué haces aquí?» «Vine a arreglar esto, de una vez por todas». Adriana apareció detrás de él. Llevaba a Valeria en brazos. Mi nieta me miró con esos ojos enormes, y yo sentí que me moría. «¿Por qué trajiste a la niña?», pregunté. «Porque quiero que entiendas lo que está en juego, mamá. Esto no es solo sobre nosotros, es sobre ella, tu nieta. ¿O ya no te importa?» «Claro que me importa. Pero, entonces firma esto». Sacó unos papeles del bolsillo de su chamarra. Los aventó sobre la mesa de la cocina. Reconocí el formato. Era una procuración. Otra vez. «No voy a firmar eso, Tomás». «Sí vas a firmar». «No». Tomás dio un paso hacia mí. Su rostro estaba a centímetros del mío. «Escúchame bien, mamá. O firmas eso ahora mismo, o no vuelves a ver a Valeria. Nunca. ¿Me entendiste? Nunca». Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. «No me hagas esto, hijo. Por favor. Tú me lo hiciste a mí primero. Revocaste el poder. Presentaste una denuncia. Me traicionaste. Yo no te traicioné, solo me defendí. Es lo mismo». «No, Tomás. No es lo mismo». Adriana se acercó. Puso a Valeria frente a mi cara. La niña extendió sus manitas hacia mí. «Mira, suegra. Mira lo que estás perdiendo. Tu nieta, tu familia, todo. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena una casa vieja por esto?» Mis manos temblaban.
Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. Y entonces Tomás hizo algo que nunca imaginé. Se quitó el cinturón. El cuero negro se deslizó entre las trabillas del pantalón con ese sonido que nunca voy a olvidar. Un susurro amenazante que llenó toda la cocina. Tomás enrolló el cinturón en su mano derecha. Los nudillos se le pusieron blancos. «Mamá, por última vez, ¿vas a firmar o no?» Mi voz salió como un hilo. «No, Tomás, no voy a firmar». Adriana dio un paso atrás, alejándose con Valeria en brazos, pero no se fue. Se quedó ahí, mirando, esperando. «Entonces me obligas a hacer esto», dijo Tomás. Levantó el cinturón, y yo cerré los ojos. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Pero el golpe nunca llegó. En su lugar, escuché el timbre de la puerta. Ding dong. El sonido resonó en toda la casa como una explosión. Tomás se quedó paralizado, el cinturón colgando en el aire. Adriana dejó de respirar. «¿Quién es?», susurró ella. «No sé», respondí con la voz quebrada. Volvieron a tocar, esta vez más fuerte, más insistente. «Ding dong, ding dong». «No abras», me ordenó Tomás. Pero yo ya estaba caminando hacia la puerta, con las piernas temblando, con el corazón a punto de salírseme del pecho. «Mamá, te dije que no abras». No le hice caso. Llegué a la puerta. Puse la mano en el picaporte. Respiré profundo y abrí. Adriana empezó a gritar. En la puerta estaba el licenciado Valdés, vestido con su traje gris impecable, su maletín de piel en la mano, y a su lado, el oficial Martínez, con su uniforme azul, su placa brillando bajo el sol de la tarde. «Buenas tardes, doña Luz», dijo el licenciado con voz tranquila. «¿Está todo bien?». No pude responder. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas sin control. El oficial Martínez miró hacia el interior de la casa. Vi cómo sus ojos se posaron en Tomás, en el cinturón que todavía sostenía en la mano. «Señor, ¿puede soltar eso, por favor?», dijo con voz firme pero calmada. Tomás dejó caer el cinturón al suelo. El cuero golpeó las baldosas con un sonido que me atravesó. «Esto es un malentendido», empezó a decir Adriana. «Nosotros solo veníamos a hablar con mi suegra». «¿A hablar?», interrumpió el licenciado Valdés. «¿Con un cinturón?». Adriana se puso pálida. Valeria empezó a llorar en sus brazos. El oficial Martínez entró a la casa. Caminó despacio, con las manos en el cinturón, donde guardaba su radio y su arma. «Señora Castañeda, ¿se encuentra usted bien? ¿La han lastimado?». «No, oficial, no me han tocado». «¿Pero iban a hacerlo?». Miré a Tomás, mi hijo, mi único hijo, el niño que había crecido en esta casa, el hombre que acababa de amenazarme con un cinturón. «Sí», susurré, «creo que sí». Tomás negó con la cabeza. «No, mamá. Yo solo quería asustarte, para que entendieras, para que firmaras». «¿Para que firmara qué?», preguntó el licenciado. Adriana intentó esconder los papeles que estaban sobre la mesa, pero el oficial Martínez fue más rápido. Los tomó, los leyó. «Es una procuración», dijo, «con poderes amplios y suficientes para vender, hipotecar y disponer de todos los bienes de la señora Castañeda». El licenciado Valdés se acercó a la mesa, extendió la mano, y el oficial le dio los papeles. Los revisó con cuidado. «Esto es coacción, Tomás. Es un delito penal. Estabas intentando obligar a tu madre a firmar un documento legal bajo amenaza de violencia». «Yo no iba a pegarle», insistió Tomás. «Solo quería que entendiera». «¿Entender qué?», pregunté, con la voz rota. «¿Que si no te doy todo lo que tengo, me vas a golpear? ¿Eso es lo que querías que entendiera? Mamá, tú no entiendes. Estamos desesperados. El banco nos va a quitar la casa. Vamos a quedarnos en la calle. Y eso es mi culpa, ¿verdad? Es mi culpa que hayas sacado una hipoteca que no podías pagar. Es mi culpa que Adriana haya gastado todo el dinero. Es mi culpa que ustedes vivan por encima de sus posibilidades». «Tú nos enseñaste a soñar», gritó Tomás. «Tú nos dijiste que podíamos tener todo lo que quisiéramos si trabajábamos duro. Yo te enseñé a trabajar, hijo, no a robar. Y esto es robo, robarle a tu propia madre». Tomás se dejó caer en una silla, se cubrió la cara con las manos, y por primera vez en mucho tiempo lo vi llorar. «No sé qué hacer, mamá, ya no sé qué hacer». Algo dentro de mí se ablandó. Ese instinto de madre que nunca muere, que siempre quiere proteger, que siempre quiere consolar. Casi me acerco a él, casi lo abrazo, pero entonces recordé el cinturón, recordé las amenazas, recordé todos los meses de manipulación y mentiras, y me quedé donde estaba. «Lo que tienes que hacer, Tomás, es asumir las consecuencias de tus decisiones, como los adultos». El licenciado Valdés se aclaró la garganta. «Señor Mendoza, señora García, tienen dos opciones.
Pueden irse ahora mismo, sin hacer más escándalo, y resolver esto de manera civilizada en los tribunales, o el oficial Martínez puede arrestarlos por allanamiento, coacción e intento de fraude. Ustedes deciden. Adriana fue la primera en moverse. Caminó hacia la puerta con Valeria en brazos. Pasó junto a mí sin mirarme. Tomás se levantó despacio. Se veía derrotado, envejecido, como si en una tarde hubiera perdido 10 años de vida. «Mamá, vete, Tomás. Por favor, solo vete. ¿Me estás corriendo de la casa donde crecí? Te estoy pidiendo que te vayas de la casa que es mía, que siempre ha sido mía, y que tú trataste de quitarme». Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se volteó. «Esto no se va a quedar así, mamá. Te lo prometo. No se va a quedar así. Es una amenaza, señor Mendoza», dijo el oficial Martínez, frente a 2 testigos. «Le sugiero que se vaya antes de que esto empeore». Tomás salió. La puerta se cerró detrás de él, y yo me desmoroné. El licenciado Valdés me ayudó a sentarme en el sillón. El oficial Martínez trajo un vaso de agua de la cocina. Me lo tomé con las manos temblando. «¿Cómo supieron que estaban aquí?», pregunté cuando pude hablar. El licenciado Valdés sonrió. Una sonrisa triste pero orgullosa. «No lo supimos. Pero cuando su hijo me llamó hace 3 días amenazando con venir, decidimos tomar precauciones. Hemos estado vigilando la casa. Cuando vimos que entraron, decidimos actuar». «¿Han estado vigilando mi casa durante 3 días?» «Día y noche, doña Luz, porque sabíamos que su hijo no se iba a quedar quieto. Y teníamos razón». «Gracias, licenciado. No sé qué habría pasado si ustedes no hubieran llegado». «Prefiero no pensarlo», dijo él, guardando los papeles de la procuración en su maletín. «Estos documentos son evidencia. Los vamos a agregar a la denuncia. Esto refuerza nuestro caso considerablemente». El oficial Martínez tomó fotografías de la escena, del cinturón en el suelo, de los papeles sobre la mesa, de todo. «Señora Castañeda, le recomiendo que cambie las cerraduras de su casa», dijo. «Su hijo tiene llave, y después de lo que pasó hoy, no es seguro que pueda entrar cuando quiera». Asentí. No había pensado en eso. «También deberíamos considerar una orden de restricción», agregó el licenciado Valdés, «para que su hijo no pueda acercarse a menos de 100 metros de usted o de esta propiedad». «¿Una orden de restricción? ¿Contra mi propio hijo?» «Es por su seguridad, doña Luz. Lo que pasó hoy fue grave, muy grave. Su hijo cruzó una línea, y no sabemos si está dispuesto a cruzar otra». Miré el cinturón todavía tirado en el suelo de la cocina, el símbolo de todo lo que se había roto entre nosotros. «Está bien», dije. «Hagan lo que tengan que hacer». Esa noche, después de que el licenciado y el oficial se fueron, doña Carmen vino a quedarse conmigo. Llegó con una maleta pequeña y una bolsa de pan dulce. «No voy a dejarte sola, Luz María, ni hoy ni los próximos días». No protesté. La verdad es que tenía miedo de estar sola, miedo de que Tomás regresara, miedo de mis propios pensamientos. Nos sentamos en la sala, con una taza de té de tila cada una. «¿Cómo te sientes?», preguntó Carmen. «No lo sé. Vacía, rota, pero también aliviada». «¿Aliviada? Porque ya no tengo que fingir que todo está bien, porque ya no tengo que pretender que mi hijo no me está haciendo daño, porque finalmente puse un límite». Carmen apretó mi mano. «Estoy orgullosa de ti, mijita. Sé lo difícil que fue, sé cuánto te costó. Me costó todo, Carmen. Mi hijo, mi nieta, mi familia. No perdiste tu familia, Luz. Descubriste que nunca la tuviste, no de la forma que creías, y eso duele. Dios sabe que duele. Pero es mejor saber la verdad que vivir en una mentira». Tenía razón, como siempre. Esa noche dormí en mi cama por primera vez en semanas sin tomar pastillas para dormir, sin levantarme cada hora sobresaltada. Dormí profundamente, como se duerme cuando finalmente se deja de cargar un peso que no nos correspondía. A la mañana siguiente, el cerrajero llegó a las 8, cambió todas las cerraduras, la puerta principal, la puerta trasera, la puerta del garaje. Me dio 3 juegos de llaves nuevas, una para usted, una de repuesto y otra por si acaso, dijo. Le di una a doña Carmen, guardé las otras 2. Por primera vez en mi vida, mi casa tenía cerraduras que mi hijo no podía abrir, y no sabía si sentirme segura o devastada. Los días siguientes fueron extraños, silenciosos. La casa se sentía demasiado grande, demasiado vacía. Esperaba que Tomás llamara, que viniera, que tocara la puerta pidiendo perdón. No lo hizo. El licenciado Valdés me llamaba todos los días para mantenerme informada. La denuncia había sido admitida. El juez había otorgado la orden de restricción temporal. Tomás tenía prohibido acercarse a mí o a la casa. ¿Y la hipoteca?, pregunté. ¿Qué va a pasar con eso? Estamos trabajando en ello.
Vamos a demostrar que su hijo sacó esa hipoteca de manera fraudulenta, usando un poder que usted otorgó bajo coacción emocional. No va a ser fácil, pero tenemos un buen caso. ¿Y si el banco se queda con la casa de todas formas? El licenciado suspiró. Entonces pelearemos contra el banco también. Pero vamos paso por paso, doña Luz, paso por paso. 2 semanas después, recibí una carta. Llegó en un sobre blanco, sin remitente. La abrí con manos temblorosas. Era de Tomás. Mamá, no sé si vas a leer esto. No sé si te importa lo que tengo que decir, pero necesito escribirlo. Siento todo lo que pasó. Siento haberte asustado. Siento haber llegado tan lejos. Nunca quise hacerte daño. Solo estaba desesperado. Adriana y yo nos estamos separando. Se va a ir a vivir con su mamá. Se lleva a Valeria. No sé cuándo voy a volver a ver a mi hija. Perdí el trabajo. Perdí a mi esposa. Estoy a punto de perder la casa que hipotequé. Y lo peor de todo es que perdí a mi mamá. No te pido que me perdones. Sé que no me lo merezco. Solo quiero que sepas que me arrepiento de todo y que ojalá pudiera regresar el tiempo y hacer las cosas diferentes, pero no puedo. Así que solo te digo esto. Gracias por todo lo que hiciste por mí, por criarme, por darme una familia, por amarme incluso cuando yo no supe amarte de vuelta. Y perdón por todo. Tomás, leí la carta 3 veces, cada vez con más lágrimas en los ojos. Era un reconocimiento, una disculpa, un adiós, pero no era suficiente, porque las palabras no devuelven lo que se perdió, no reparan lo que se rompió, no curan lo que se hirió. Guardé la carta en un cajón, junto con las fotografías de cuando Tomás era niño, junto con los recuerdos de un hijo que ya no existía, y seguí adelante. El juicio se llevó a cabo 3 meses después. Fue en una sala pequeña del juzgado civil, con un juez que se veía cansado y una secretaria que tecleaba todo lo que se decía. Tomás estuvo ahí, solo, sin abogado. Se representaba a sí mismo porque ya no tenía dinero para pagar uno. Se veía mal, delgado, ojero, roto. Casi me levanto para abrazarlo, casi. El juez escuchó ambas partes. El licenciado Valdés presentó todas las pruebas, el poder notarial, los recibos de la hipoteca, las fotografías del día del cinturón, los testimonios. Tomás solo repitió una y otra vez: lo siento, lo siento, lo siento. El juez dictó sentencia 1 semana después. La hipoteca quedaba anulada por haber sido obtenida de manera fraudulenta. El banco tendría que asumir la pérdida. Mi casa volvía a estar completamente a mi nombre, sin deudas, sin hipotecas, libre. Tomás fue condenado a pagar una multa que jamás podría pagar y a mantener la orden de restricción vigente por 2 años. Gané, pero se sentía como una derrota, porque había ganado mi casa, pero había perdido a mi hijo, y ninguna casa, por más amada que sea, vale tanto como un hijo, aunque ese hijo haya tratado de destruirte. Los meses después del juicio fueron los más silenciosos de mi vida, no silenciosos de paz, silenciosos de ausencia, como cuando alguien muere y la casa se llena de ese vacío que no se puede llenar con nada. Todos los días me despertaba esperando escuchar el teléfono, una llamada de Tomás, un mensaje, cualquier cosa, pero no llegaba nada. La casa estaba oficialmente de vuelta a mi nombre. El licenciado Valdés me había entregado todos los papeles en orden, la escritura limpia, sin hipotecas, sin gravámenes, completamente mía. Debí sentir alivio, alegría, victoria. Pero lo único que sentía era un hueco en el pecho que crecía un poco más cada día. Una tarde de noviembre, 2 meses después del juicio, doña Carmen vino a visitarme. Llegó con tamales y atole, como hacía siempre que sabía que yo estaba triste. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Esa mesa que había visto tantas conversaciones, tantas comidas, tantas lágrimas. ¿Has sabido algo de él?, preguntó Carmen, aunque ya sabía la respuesta. Nada, absolutamente nada. ¿Y de la niña?, negué con la cabeza. Las lágrimas empezaron a quemarme los ojos antes de que pudiera detenerlas. A veces me despierto en la madrugada y pienso en ella, en Valeria. Me pregunto cómo estará, si ya dice palabras, si ya camina, si se acuerda de mí. Es muy pequeña para acordarse, Luz, lo sé. Y eso es lo que más duele, que voy a ser la abuela que nunca conoció, la abuela que existe solo en fotografías viejas y en historias que tal vez nunca le cuenten. Carmen apretó mi mano sobre la mesa. Hiciste lo correcto, ¿sí? Porque no se siente como lo correcto. Se siente como si hubiera destruido mi propia familia. Tú no la destruiste, mijita. Ya estaba destruida. Tú solo dejaste de fingir que no lo estaba. Tenía razón.
como siempre, pero eso no hacía que doliera menos. Esa misma semana recibí una llamada inesperada. Era una voz de mujer, joven, nerviosa. «¿Señora Luz María?» «Sí, ¿quién habla?» «Soy Carla, la prima de Adriana. Nos conocimos en la boda de Tomás». Recordé vagamente una chica alta, con lentes, que había estado sentada en una mesa al fondo. Había sido una de las pocas personas que me había hablado esa noche. «Sí, te recuerdo. ¿Qué pasó?» Quería avisarle algo. Sobre Tomás y Adriana. Mi corazón empezó a latir más rápido. «¿Qué pasó? ¿Están bien? ¿Está bien la niña?» «La niña está bien. Está con Adriana en casa de mi tía. Pero, señora Luz, necesita saber algo. Dime». Carla suspiró. Podía sentir su incomodidad a través del teléfono. «Adriana está planeando irse a Estados Unidos. Tiene una hermana en Texas. Quiere llevarse a Valeria. Para siempre». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. «¿Cuándo?» «En 2 semanas. Ya compró los boletos. Ya arregló todo». «¿Y Tomás?» «Tomás no sabe nada. Adriana dice que él no tiene derecho a opinar, que es un fracasado y que Valeria merece algo mejor». «¿Y tú por qué me cuentas esto?» Silencio. Luego, con voz quebrada: «Porque vi cómo Adriana la trataba, señora, a su familia, a usted, y no estuvo bien, y ahora está haciendo lo mismo con Tomás. Le está quitando a su hija sin que él lo sepa. Y yo no puedo quedarme callada. No es justo». «¿Tomás sabe que me estás llamando?» «No, nadie sabe, y le pido que no diga que fui yo quien le contó. Pero pensé que usted debía saberlo, por Valeria, porque esa niña merece tener a su familia, toda su familia». Colgamos. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando. Adriana se iba a llevar a mi nieta a otro país, y Tomás no tenía idea. Podía quedarme callada. Podía dejar que las cosas siguieran su curso. Podía decir que no era mi problema, que Tomás se lo merecía por todo lo que me había hecho. Pero no era sobre Tomás, era sobre Valeria, mi nieta, una niña inocente que no tenía la culpa de nada de esto. Y en ese momento tomé la decisión más difícil de mi vida. Iba a ayudar a mi hijo, no porque él lo mereciera, sino porque era lo correcto. Llamé al licenciado Valdés esa misma tarde. «Licenciado, necesito su ayuda». Otra vez, le conté todo. La llamada de Carla, los planes de Adriana, los boletos para Estados Unidos. «Esto es grave, doña Luz. Si Adriana se lleva a la niña sin el consentimiento del padre, estaría cometiendo sustracción de menores. Es un delito federal. ¿Qué se puede hacer?» «Tomás tendría que solicitar una medida cautelar. Una prohibición para que Adriana no pueda sacar a la niña del país. Pero para eso necesita presentarse ante un juez y necesita un abogado. ¿Usted podría ayudarlo?» El licenciado guardó silencio. «Doña Luz, después de todo lo que ese muchacho le hizo, ¿está segura de que quiere ayudarlo?» «No lo hago por él, licenciado. Lo hago por mi nieta. Y porque si no hago nada y Adriana se la lleva, nunca me lo voy a perdonar». «Entiendo. Pero hay algo que debe saber». «¿Qué?» «Si yo represento a Tomás en este caso, usted tendría que pagar mis honorarios, porque él no tiene dinero. ¿Está dispuesta a hacer eso?» Pensé en los ahorros que me quedaban, en la pensión que apenas me alcanzaba, en todo lo que Tomás me había quitado ya, y pensé en Valeria, en sus ojos oscuros, en su sonrisa de bebé, en la posibilidad de nunca volver a verla. «Sí, licenciado, estoy dispuesta». El siguiente paso era el más difícil. Tenía que hablar con Tomás. No lo había visto desde el día del juicio. No habíamos hablado desde la carta que me envió hace meses. La orden de restricción todavía estaba vigente. Él no podía acercarse a mí, pero yo sí podía buscarlo a él. Conseguí su dirección a través del licenciado Valdés. Vivía en un departamento pequeño en una colonia del otro lado de la ciudad, un lugar que nunca había visitado. Fui un sábado por la tarde. Doña Carmen insistió en acompañarme. «No vas a ir sola, Luz María». «No después de todo lo que pasó». No discutí. El edificio era viejo, con paredes descarapeladas y escaleras que olían a humedad. Subimos al 3er piso. Tocamos la puerta del departamento 308. Nadie respondió. Volvimos a tocar. Finalmente, escuchamos pasos. La puerta se abrió, y ahí estaba Tomás. Pero no era el Tomás del cinturón. No era el Tomás del juicio. Era otra versión de él, más delgado, más gris, más viejo. Llevaba una camiseta vieja y un pantalón de pijama. No se había afeitado en días. Los ojos estaban hundidos, rojos. Cuando me vio, se quedó paralizado. «Mamá, hola hijo». Nos quedamos mirándonos durante lo que pareció una eternidad. 2 extraños que alguna vez fueron familia. «¿Qué haces aquí?», preguntó finalmente. «Tenemos que hablar. ¿Puedo pasar?» Él miró a doña Carmen, luego a mí. Dudó. «Sí, claro, pasen». El departamento era diminuto.
una sala que también era comedor, una cocineta estrecha, una puerta que daba a lo que supuse era la recámara. No había muebles, solo un colchón en el suelo, una mesa de plástico, 2 sillas plegables. Perdón por el desorden, dijo Tomás, recogiendo rápidamente unas latas de cerveza vacías. No esperaba visitas. Nos sentamos en las sillas plegables. Tomás se quedó de pie, recargado contra la pared, con los brazos cruzados. ¿Cómo me encontraste?, preguntó. No importa cómo. Lo importante es por qué estoy aquí. ¿Por qué? Porque necesito contarte algo. Sobre Adriana y sobre Valeria. Vi cómo su cuerpo se tensaba. ¿Qué pasa con ellas? ¿Están bien? Están bien, pero no van a estarlo por mucho tiempo si no haces algo. Le conté todo. La llamada de Carla, los planes de irse a Estados Unidos, los boletos comprados, la fecha de partida. Con cada palabra que decía, veía cómo Tomás se iba derrumbando. Se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo. Se cubrió la cara con las manos. No puede hacer eso, susurró. No puede quitarme a mi hija. Puede, y lo va a hacer, a menos que actúes ahora. ¿Cómo? No tengo dinero, no tengo abogado, no tengo nada. Yo tengo un abogado, y está dispuesto a ayudarte. Tomás levantó la cabeza. Me miró con esos ojos que alguna vez fueron de niño. ¿Por qué? ¿Por qué me ayudarías después de todo lo que te hice? Respiré profundo. Busqué las palabras correctas, las palabras que fueran verdad. No lo hago por ti, Tomás. Lo hago por Valeria, porque ella merece conocer a su familia, merece crecer cerca de su papá, y porque si no hago nada y la pierdes, nunca me lo voy a perdonar. No porque seas mi hijo, sino porque ella es mi nieta, y los errores que tú cometiste no deberían costarle su futuro a ella. Tomás empezó a llorar, sin sonido, solo lágrimas que rodaban por su cara y caían al suelo sucio del departamento. Lo siento, mamá, lo siento tanto. Lo sé, hijo, lo sé. No sé cómo arreglar esto, no sé cómo arreglarme a mí. Un paso a la vez. Primero, vamos a pelear por Valeria. Después, ya veremos qué sigue. Doña Carmen, que había permanecido en silencio todo el tiempo, habló por primera vez. Muchacho, tu mamá está haciendo algo que muy pocas personas harían. Está poniéndote por encima de su propio dolor. No la defraudes otra vez. ¿Me escuchaste? No la defraudes. Tomás asintió. Se limpió la cara con el dorso de la mano. No lo haré. Te lo prometo, mamá. Esta vez no lo haré. No respondí. Porque las promesas de Tomás ya no significaban nada para mí. Solo los actos, solo lo que hiciera de aquí en adelante. El licenciado Valdés presentó la solicitud de medida cautelar al día siguiente. El lunes por la mañana, con documentos, pruebas, testimonios. El martes, un juez familiar otorgó una orden temporal prohibiendo a Adriana sacar a la menor del país hasta que se resolviera la situación de custodia. El miércoles, cuando Adriana intentó abordar el vuelo a Texas con Valeria en brazos, agentes de migración la detuvieron en el aeropuerto. Carla me llamó esa misma tarde. Lo lograron, señora Luz. Adriana está furiosa. Dice que usted y Tomás le arruinaron la vida. Pero Valeria no se fue. Se queda aquí. Colgué el teléfono y lloré. No de tristeza, de alivio. Mi nieta no iba a crecer en otro país. No iba a perderse para siempre. Todavía había una posibilidad. 3 días después, Tomás vino a visitarme. Tocó la puerta. No entró sin permiso como antes. Esperó a que yo abriera. «Hola, mamá». «Hola, hijo». «¿Puedo pasar?» Dudé. Parte de mí todavía tenía miedo. Todavía recordaba el cinturón. Todavía sentía la traición. Pero otra parte de mí veía al hombre frente a mí. No al que me había amenazado, sino al que acababa de perder todo y estaba tratando de reconstruirse. «Pasa». Entramos a la sala. Nos sentamos en los mismos lugares donde tantas veces habíamos conversado. Cuando él era niño, cuando yo creía que nada malo podía pasar. «Gracias, mamá, por lo que hiciste. Ya te dije que no lo hice por ti. Lo sé. Pero aún así, gracias, porque pudiste quedarte callada. Pudiste dejar que Adriana se la llevara y nadie te hubiera culpado. Yo me hubiera culpado. Eso te hace mejor persona que yo». No lo negué, porque era verdad. «¿Qué va a pasar ahora?», pregunté. «Vamos a pelear la custodia. El licenciado Valdés dice que tengo buenas posibilidades. Adriana tiene antecedentes de gasto irresponsable. Intentó fugarse con la niña. Y yo, bueno, estoy tratando de componerme». «¿Cómo?». «Conseguí un trabajo, en una bodega. No es gran cosa, pero es honesto. Estoy yendo a terapia, una que el DIF ofrece gratis, y estoy tratando de ser el hombre que papá quería que fuera». Sus palabras me llegaron hondo, porque por primera vez en años sonaban sinceras, no manipuladoras.
no desesperadas, sinceras. Me alegro, hijo. Sé que no puedo pedirte que me perdones, sé que lo que hice no tiene perdón, pero quiero que sepas que voy a pasarme el resto de mi vida tratando de ser digno de lo que hiciste por mí, de lo que siempre hiciste por mí. No lo hagas por mí, Tomás, hazlo por ti y por Valeria. Asintió, se levantó para irse. En la puerta se volteó una última vez. ¿Crees que algún día podamos volver a ser familia? Pensé en esa pregunta, en todo lo que implicaba, en todo lo que se había roto, en todo lo que tal vez, solo tal vez, podría repararse con tiempo y esfuerzo. No lo sé, hijo, pero sé que el camino empieza con la verdad, y la verdad es que me lastimaste, mucho, y eso no se olvida de la noche a la mañana. Lo entiendo, pero también sé que eres mi hijo, y que parte de mí siempre va a quererte, aunque duela, aunque sea complicado, aunque nunca volvamos a ser lo que fuimos. Eso es más de lo que merezco, probablemente. Pero así es el amor de madre. No siempre es justo, solo es real. Se fue, y yo me quedé en la sala, mirando la puerta cerrada, preguntándome si había hecho lo correcto. La respuesta no llegó esa noche, ni la siguiente, ni la siguiente. Pero con el tiempo, empecé a entender algo. Hacer lo correcto no significa que duela menos, significa que puedes vivir contigo misma después. Y eso, al final del día, era lo único que realmente importaba. El tiempo es una cosa extraña. A veces pasa demasiado rápido, a veces demasiado lento, y a veces simplemente pasa haciendo su trabajo silencioso de revelar quiénes somos realmente. Pasó un año desde el día del cinturón, un año desde el juicio, un año desde que mi vida se partió en dos, el antes y el después. En ese año aprendí algo que nadie te enseña cuando eres joven, que la vida siempre cobra sus deudas, no de la forma que esperamos, no con el drama que imaginamos, sino de manera silenciosa, inevitable, como el agua que poco a poco desgasta la piedra. Supe de Adriana a través de Carla, quien seguía llamándome de vez en cuando para contarme cosas, no por chisme, sino porque, según ella, alguien tenía que saber la verdad. Después de que le impidieron irse a Estados Unidos, Adriana se quedó viviendo con su mamá, en esa casa grande de la colonia Roma, donde siempre había presumido que creció con todas las comodidades, pero las comodidades se acabaron rápido. La mamá de Adriana, la señora Patricia, resultó ser muy diferente a lo que Adriana les había contado a todos. No era la mujer rica y generosa que Adriana pintaba. Era una mujer amargada, controladora, que le echaba en cara cada peso que gastaba, cada plato de comida que comía, cada espacio que ocupaba en su casa. Mi tía la tiene cortita, me contó Carla en una de nuestras llamadas. Le pone horarios, la hace limpiar, le grita enfrente de Valeria. Es como si quisiera cobrarle todos los años que Adriana se portó como una princesa. ¿Y Adriana qué dice? Nada. ¿Qué puede decir? No tiene trabajo, no tiene dinero, no tiene a dónde ir. Está atrapada, atrapada. La misma palabra que Adriana usó para describir cómo se sentía conmigo cuando fingía ser amable. Ahora ella era la atrapada. La vida tiene esa manera de devolver las cosas. Un sábado por la tarde, 6 meses después de todo el escándalo del aeropuerto, me encontré a Adriana en el supermercado. No la reconocí al principio. Estaba en el pasillo de las ofertas, comparando precios de detergentes genéricos, con Valeria en un carrito de bebé ya muy usado. Llevaba el pelo recogido en una cola de caballo descuidada, sin maquillaje, con una sudadera vieja y unos pantalones de mezclilla desgastados. Ya no tenía uñas largas y pintadas. Las tenía cortas, sin pintura, con las cutículas maltratadas. Se veía cansada, vieja, aunque solo tenía 30 años. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo en sus ojos. No odio, no rabia, algo peor, vergüenza. Desvió la mirada rápidamente. Tomó el detergente más barato, sin siquiera mirarlo, y empujó el carrito en dirección contraria. Pero Valeria me vio, y aunque no sabía quién era yo, extendió sus manitas hacia mí. «Hola», dijo, con esa voz de bebé que te rompe el corazón. Adriana se detuvo, se quedó paralizada. Me acerqué despacio, sin amenazar, sin juzgar. «Hola, Valeria», susurré. «Hola, mi amor». La niña sonrió. Tenía 2 dientes nuevos, los ojos de Ricardo, el pelo de Tomás. «Es muy bonita», le dije a Adriana. Ella no respondió, solo miraba el piso. «¿Cómo estás, Adriana?» Por un momento pensé que no iba a contestar, que simplemente iba a irse sin decir nada. Pero entonces habló, con una voz tan baja que apenas la escuché. «Mal, doña Luz, estoy mal». No supe qué decir. Parte de mí quería sentir satisfacción. Quería decirle, esto es lo que pasa cuando lastimas a la gente.
esto es lo que pasa cuando solo piensas en ti. Pero cuando vi sus ojos, solo vi a una mujer rota, una mujer que había apostado todo a la codicia y había perdido. Lo siento, dije finalmente. Ella levantó la vista, sorprendida. ¿Usted lo siente? Después de todo lo que le hice, ¿usted lo siente? Siento que estés sufriendo, porque nadie merece sufrir, ni siquiera tú. Las lágrimas empezaron a rodar por su cara, sin sollozos, sin drama, solo lágrimas silenciosas de alguien que finalmente entiende que sus decisiones tienen consecuencias. Yo no supe apreciar lo que tenía. A Tomás, la casa, una familia que me aceptaba, lo quería todo, y ahora no tengo nada. Tienes a Valeria, ni siquiera eso. Tomás está peleando la custodia, y va a ganar, lo sé, porque yo soy un desastre, y él está cambiando, de verdad. ¿Y tú? ¿Estás cambiando? Se encogió de hombros. No lo sé, tal vez, o tal vez solo estoy recibiendo lo que merezco. Nadie merece ser infeliz, Adriana, pero todos merecemos las consecuencias de nuestras decisiones, y eso es lo que está pasando ahora. La vida te está cobrando lo que le debías. Asintió. Se limpió la cara con la manga de la sudadera. ¿Alguna vez me va a perdonar? Lo pensé. Honestamente lo pensé. No lo sé, pero sé que el perdón no se pide, se gana, y eso toma tiempo, mucho tiempo. Lo entiendo. Valeria empezó a llorar. Adriana la sacó del carrito y la meció torpemente, sin la práctica, sin la paciencia, como alguien que nunca aprendió a ser mamá, porque siempre pensó que otras personas harían el trabajo por ella. ¿Necesitas ayuda?, pregunté. Adriana me miró. En sus ojos había orgullo peleando con desesperación. La desesperación ganó. Sí, susurró. Sí necesito ayuda. Entonces aprende a pedirla, sin manipular, sin amenazar, sin usar a la niña como moneda de cambio. Aprende a ser honesta, porque esa es la única forma de salir de donde estás. ¿Cómo? Un día a la vez, como todos, me alejé, dejándola ahí con su carrito de ofertas y su hija llorando y toda la vida que había construido sobre mentiras derrumbándose a su alrededor. No sentí alegría, pero tampoco sentí culpa. Sentí algo más profundo, más verdadero. Sentí paz, porque entendí algo en ese momento. Yo no necesitaba que ella sufriera para sentirme bien, pero tampoco iba a cargar con su sufrimiento como si fuera mío. Cada quien tenía que vivir con las consecuencias de sus propias decisiones, y esa es la forma más pura de justicia que existe. En cuanto a Tomás, su historia fue diferente, más lenta, más complicada. Cumplió su palabra, se mantuvo trabajando en la bodega. No era un trabajo glamoroso, cargaba cajas, contaba inventario, limpiaba pisos, pero era honesto, y el dinero que ganaba lo usaba para pagar sus deudas. Poco a poco, peso por peso, me visitaba una vez al mes, nunca sin avisar, siempre preguntando permiso, tocando la puerta, esperando. Al principio nuestras conversaciones eran cortas, incómodas, llenas de silencios que pesaban más que las palabras, pero con el tiempo se volvieron más fáciles, no como antes, nunca como antes, pero más honestas, más reales. ¿Cómo va la terapia?, le preguntaba yo. Bien, difícil, pero bien. Estoy aprendiendo cosas sobre mí que no me gustan, pero que necesito ver. Como que siempre culpé a otros de mis problemas, a Adriana, a mi situación, a ti. Pero la verdad es que yo tomé las decisiones, yo saqué la hipoteca, yo amenacé con el cinturón, yo destruí nuestra relación, y tengo que vivir con eso. Esas palabras, viniendo de él, significaban más que cualquier disculpa. Me alegra que lo veas, hijo. ¿Crees que algún día puedas perdonarme? Te he perdonado, Tomás, pero eso no significa que olvide, o que las cosas vuelvan a ser como antes. El perdón es para que yo pueda dormir en paz, no es para regresar el tiempo. Lo entiendo. El juicio de custodia se llevó a cabo 8 meses después del incidente del aeropuerto. Fui a la audiencia, no porque Tomás me lo pidiera, sino porque quería ver con mis propios ojos qué iba a pasar con mi nieta. El juez era una mujer, de unos 50 años, con lentes y una expresión seria que no dejaba ver lo que pensaba. Escuchó a ambas partes. A Tomás, que presentó pruebas de su trabajo estable, su terapia, su departamento limpio y ordenado que había preparado para recibir a Valeria, y a Adriana, que llegó sin abogado, llorando, pidiendo otra oportunidad, prometiendo que iba a cambiar, que iba a ser mejor mamá, que solo necesitaba tiempo. El juez dictó sentencia una semana después, custodia compartida, pero con residencia principal en casa de Tomás. Adriana tendría visitas supervisadas hasta que demostrara estabilidad económica y emocional. Tomás salió del juzgado llorando, de alivio, de gratitud,
de miedo por toda la responsabilidad que acababa de caer sobre sus hombros. La vas a hacer bien, hijo, le dije. Vas a cometer errores, todos los papás los cometen, pero vas a hacerlo con amor, y eso es lo que importa. Gracias, mamá, por todo. No me las des todavía, demuéstramelo con hechos. Asintió, y cumplió. 6 meses después, Tomás se mudó a un departamento más grande, de 2 recámaras, una para él, una para Valeria. La decoró con sus propias manos, pintó las paredes de amarillo, puso cortinas con nubes, compró una cuna de segunda mano y la restauró, como Ricardo había hecho con la bicicleta tantos años atrás. Me invitó a ver el departamento antes de que Valeria se mudara. Era humilde, sencillo, pero estaba lleno de algo que no había visto en mucho tiempo: amor. ¿Qué opinas, mamá? Opino que tu papá estaría orgulloso. Esas palabras lo rompieron. Se dejó caer en el sillón de segunda mano que había comprado y lloró como no lloraba desde que era niño. Lo extraño tanto, mamá. Todos los días. Y todos los días desearía poder decirle que lo siento, que tenía razón, que debía escucharlo. Me senté a su lado, puse mi mano sobre la suya. Él lo sabe, mijo. Donde quiera que esté, lo sabe. ¿Tú crees? Estoy segura. En cuanto a Adriana, la vida siguió cobrándole sus deudas. Su mamá finalmente se cansó de mantenerla y le dio un ultimátum: conseguir trabajo o irse. Adriana consiguió trabajo en una cafetería, haciendo lo que siempre había despreciado: sirviendo a otros. Al principio lo odiaba. Carla me contaba que se quejaba todo el tiempo, que lloraba en los descansos, que sentía que la vida era injusta con ella. Pero poco a poco, algo cambió. Empezó a llegar temprano, a hacer su trabajo sin quejarse, a ahorrar cada peso que ganaba. Después de un año, había ahorrado lo suficiente para rentar un cuarto, pequeño, en una colonia lejana, pero suyo. Y con ese cuarto llegó algo más: dignidad. La vi una vez más, casi 2 años después de nuestro encuentro en el supermercado. Esta vez en el juzgado familiar, en una de las visitas con Valeria. Se veía diferente. No como la Adriana de la boda, pero tampoco como la Adriana destruida del supermercado. Se veía como alguien que finalmente había entendido que la vida no te debe nada, que todo lo que tienes, te lo tienes que ganar, y que el trabajo honesto, aunque duele, al final te da algo que ningún atajo puede darte: respeto propio. No hablamos, solo nos miramos desde lejos, y en esa mirada hubo algo parecido a un entendimiento. No éramos amigas, nunca lo seríamos, pero ya no éramos enemigas. Éramos 2 mujeres que habían pasado por la tormenta y habían sobrevivido, cada una a su manera. ¿Y yo? ¿Cómo estaba yo? Estaba bien, no perfecta, no sin cicatrices, pero bien. Mi casa seguía siendo mía, limpia de deudas, limpia de hipotecas, limpia de gente que quería quitármela. Tomás me visitaba cada 2 semanas, con Valeria. Mi nieta corría por el patio persiguiendo las mariposas que visitaban la bugambilia, esa bugambilia que seguía floreciendo, morada, brillante, fiel. La niña me decía: abuela Luz, con esa vocecita que me derretía el corazón. Y cuando me abrazaba, yo sentía que todo, absolutamente todo lo que había pasado, había valido la pena. Un domingo, después de comer, Tomás y yo nos quedamos en la mesa de la cocina mientras Valeria dormía la siesta en el sillón de la sala. Mamá, quiero preguntarte algo. Dime, hijo, ¿alguna vez me llamaste loca? Cuando todo estaba pasando, ¿me dijiste que estaba loca por no darles lo que pedían? Lo pensé. Recordé aquellos días oscuros, aquellas noches de miedo. No, hijo, nunca te llamé loca, pero sí hubo gente que lo pensó, que pensó que yo estaba loca por defenderme, por poner límites, por no seguir siendo la madre que se sacrifica hasta desaparecer. ¿Y qué piensas ahora? Pienso que la única locura es renunciar a tu dignidad por miedo a estar sola, porque al final, si renuncias a quien eres, estás sola de todas formas, sola de ti misma, y esa es la peor soledad de todas. Tomás asintió. Miró por la ventana hacia el patio donde Valeria había estado jugando. Alguna vez pensé que tú eras injusta conmigo, que me quitaste lo que era mío. Pero ahora entiendo que nunca fue mío, era tuyo, y yo intenté robártelo, no solo la casa, tu paz, tu dignidad, tu vida. Lo entiendes porque maduraste, hijo, porque la vida te enseñó. A veces la vida es la mejor maestra, aunque sea la más dura. ¿Alguna vez viste cómo terminé? Después de todo lo que pasó, sonreí, una sonrisa triste pero honesta. Te vi, Tomás, te vi solo en ese departamento miserable, te vi sin trabajo, sin esposa, sin dinero. Te vi tocar fondo, y no sentí alegría, pero tampoco sentí culpa, porque entendí algo importante.
¿Qué? Que a veces el amor más grande que le puedes dar a alguien es dejar que enfrente las consecuencias de sus actos, porque solo así puede crecer, solo así puede cambiar. Tomás se limpió una lágrima que rodaba por su mejilla. Gracias por eso, mamá. Gracias por no rescatarme, porque si lo hubieras hecho, yo seguiría siendo el mismo. Y Valeria tendría un papá que no sirve para nada. Tienes razón, pero también te digo algo. Vi que te levantaste, vi que cambiaste, y eso, hijo, eso sí me llena de orgullo. Nos quedamos en silencio. Ese silencio cómodo que solo puede existir entre personas que han pasado por el fuego y han salido del otro lado. La vida siempre cobra sus deudas, ¿verdad, mamá? Siempre, hijo, siempre. A veces tarda, a veces parece que nunca va a llegar, pero siempre cobra. Y a mí me cobró años de silencio, de aguantar, de no defenderme, pero también le cobró a quienes me lastimaron, no con mi venganza, sino con sus propias decisiones. Karma, dijo él. Justicia, respondí yo. Simplemente justicia. Hoy hace 3 años desde aquella tarde del cinturón. 3 años desde que mi vida se partió en 2. 3 años desde que aprendí que a veces defender tu dignidad cuesta todo lo que tienes y que vale la pena. Estoy sentada en el portal de mi casa, en el mismo lugar donde Ricardo solía sentarse a leer el periódico los domingos por la mañana. El sol de la tarde calienta mi cara. La bugambilia sigue floreciendo en el patio, morada, brillante, fiel. Valeria corre descalza por el jardín. Tiene 4 años ahora. El pelo largo recogido en 2 colitas, los ojos de Ricardo, la risa de Tomás cuando era niño. Abuela Luz, mira, una mariposa. ¡Qué hermosa, mi amor! ¿De qué color es? Amarilla, como el sol. Sonrío. Esa sonrisa que solo las abuelas conocemos, la que duele y sana al mismo tiempo, la que lleva todo el peso del mundo y toda la ligereza de la esperanza. Tomás está en la cocina preparando agua de Jamaica. Puedo escuchar cómo mueve las cosas, cómo tararea una canción, cómo ha hecho suya esta casa otra vez, pero de una forma diferente, respetuosa, humilde. Viene desde hace 2 años todos los domingos, con Valeria, a comer, a conversar. A veces, solo a estar en silencio juntos. No es el hijo que tuve. Ese hijo murió el día del cinturón. Pero es el hombre que ese hijo pudo haber sido si la vida no lo hubiera desviado del camino. Y ese hombre está aprendiendo a ser mejor cada día. Sale al portal con 2 vasos de agua de Jamaica. Me da uno y se sienta en la silla junto a la mía. Gracias, mijo. De nada, mamá. Tomamos en silencio, viendo a Valeria perseguir mariposas, viendo la tarde caer lentamente sobre el patio, viendo la vida continuar su curso inevitable. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Claro, hijo. ¿Alguna vez te arrepientes de todo lo que pasó, de haberme enfrentado, de haber revocado el poder, de todo? Lo pienso, honestamente lo pienso, porque esa pregunta merece una respuesta verdadera. Me arrepiento de muchas cosas, Tomás. Me arrepiento de no haber puesto límites antes, de haberte dado todo sin enseñarte el valor de ganártelo, de haberte rescatado cada vez que caías en lugar de dejarte aprender. Pero no me arrepiento de haberme defendido, porque defenderme fue lo único que me salvó, a mí y eventualmente a ti también. ¿Cómo a mí? Porque si yo te hubiera dado la casa, si hubiera firmado esa segunda procuración, si hubiera seguido siendo tu salvavidas cada vez que te hundías, tú nunca habrías aprendido a nadar, nunca habrías tocado fondo, nunca habrías tenido que mirar en el espejo y preguntarte quién eras realmente, y nunca habrías cambiado. Tomás asiente, bebe su agua de Jamaica, mira a su hija. Tenías razón, en todo, y yo estaba cegado por la ambición, por las mentiras de Adriana, por mi propia inmadurez. Todos nos cegamos a veces, hijo. Lo importante es abrir los ojos antes de que sea demasiado tarde. Casi fue demasiado tarde, pero no lo fue. Y eso es lo que cuenta. Valeria corre hacia nosotros con las manos llenas de flores que arrancó del jardín. Para ti, abuela. Son bonitas como tú. Tomo las flores, pequeñas, maltratadas por sus manitas de niña, pero hermosas de todas formas. Gracias, mi vida. Son las flores más bonitas que he recibido en mi vida. ¿Más bonitas que las de mi papá? Miro a Tomás. Él sonríe. Tan bonitas como las de tu papá cuando era niño, y me traía flores del jardín del vecino sin permiso. Valeria se ríe. Esa risa cristalina que solo los niños tienen, y corre de vuelta al jardín. ¿Le contaste esa historia?, pregunta Tomás. Claro. Los niños necesitan saber que sus papás también fueron niños, también cometieron errores, también aprendieron. ¿Le vas a contar algún día lo que pasó?
entre nosotros, lo pienso, cuando sea mayor, cuando pueda entender, cuando necesite saber que las familias no son perfectas, que la gente comete errores, pero que también puede cambiar, y que el amor verdadero no es el que nunca se rompe, es el que se rompe y aún así encuentra la manera de seguir existiendo, diferente, pero real. Tomás se limpia una lágrima. Te amo, mamá, y siento tanto haberte lastimado. Lo sé, hijo, lo sé. Esa noche, después de que Tomás y Valeria se van, me quedo sola en la casa, como todas las noches, como he estado durante 3 años, pero ya no me siento sola, porque entendí algo fundamental. Estar sola y sentirse sola son cosas completamente diferentes. Estoy sola porque elegí poner límites, porque elegí mi dignidad sobre la comodidad de fingir que todo estaba bien, porque elegí enfrentar la tormenta en lugar de esconderme de ella. Pero no me siento sola, porque tengo mi casa, mi paz, mi integridad, mi nieta que me visita, mi hijo que está aprendiendo, mi vida que finalmente es mía, y eso, al final del día, es todo lo que una necesita. Recibo una llamada inesperada un martes por la tarde. Es Adriana. No hemos hablado directamente en casi 2 años, solo la he visto de lejos en los intercambios de Valeria en el juzgado. Doña Luz, ¿puedo hablar con usted? Claro, Adriana. Dime. Silencio. Respiración nerviosa. Yo quería agradecerle. ¿Agradecerme? ¿Por qué? Por no dejar que me saliera con la mía, por defender su casa, por ponerme un límite cuando nadie más lo hacía. Porque si usted no lo hubiera hecho, yo seguiría siendo la misma persona horrible que era, y nunca habría aprendido. Nunca habría cambiado. Sus palabras me sorprenden, no por lo que dicen, sino por lo genuinas que suenan. ¿Y has cambiado, Adriana? Estoy tratando. Sigo trabajando en la cafetería. Ahorré para un curso de repostería. Quiero abrir mi propio negocio algún día. Algo pequeño, pero mío, ganado con mi esfuerzo. Me alegro por ti. Y estoy yendo a terapia, igual que Tomás. Estoy aprendiendo a ser mejor mamá para Valeria, a no usar el dinero como sustituto del amor, a estar presente. No perfecta, pero presente. Eso es lo que los hijos necesitan. No perfección, presencia. Doña Luz, yo sé que nunca voy a poder compensar todo lo que le hice. Sé que nunca vamos a ser familia en el sentido tradicional, pero quiero que sepa que la respeto, y que si mi hija crece siendo aunque sea la mitad de fuerte que usted, voy a considerarme exitosa. No sé qué decir. Las palabras se me atascan en la garganta. Gracias, Adriana. Eso significa mucho. ¿Cree que algún día podamos, no sé, tomar un café? ¿Hablar? No como enemigas, sino como 2 mujeres que pasaron por lo mismo y sobrevivieron. Lo pienso, y me sorprendo a mí misma cuando digo, sí, creo que sí podemos. Algún día, cuando estemos listas. Gracias, Doña Luz, por todo, por ser el espejo donde tuve que verme. Aunque no me gustara lo que vi, colgamos, y yo me quedo sentada en mi sala, mirando las paredes de mi casa, pensando en lo extraña que es la vida. En cómo las personas que más nos lastiman a veces son las que más aprenden de nosotros, y en cómo el dolor, cuando se procesa correctamente, puede convertirse en sabiduría. Un domingo, 3 años y medio después de todo, doña Carmen y yo estamos tomando café en su cocina, como hemos hecho durante 40 años, como seguiremos haciendo hasta que una de las 2 ya no esté. ¿Sabes qué es lo que más admiro de ti, Luz María? Me dice de repente. ¿Qué? Que nunca te volviste amargada, después de todo lo que pasó. Muchas mujeres se habrían vuelto duras, resentidas, cerradas, pero tú no. Tú seguiste siendo tú, solo que más fuerte. No siempre me siento fuerte, Carmen. Nadie se siente fuerte todo el tiempo, mijita. La fortaleza no es no tener miedo, es tener miedo y aún así hacer lo correcto. ¿Y crees que hice lo correcto? ¿Tú qué crees? Lo pienso. Pienso en todo el camino recorrido, en todo lo perdido, en todo lo ganado. Creo que hice lo único que podía hacer, y eso tiene que ser suficiente. Carmen sonríe. Esa sonrisa sabia de quien ha vivido demasiado y ha visto demasiado. Eso no solo es suficiente, Luz, es todo. Hoy, mientras escribo esto en mi diario, mientras dejo estas palabras como testimonio de lo que viví, pienso en todas las mujeres que están pasando por lo mismo que yo pasé. Las mujeres que están siendo manipuladas por sus hijos, por sus parejas, por su familia. Las mujeres que están dando y dando hasta que no les queda nada. Las mujeres que tienen miedo de poner límites porque temen quedarse solas. Y quiero decirles algo. Es mejor estar sola que acompañada de personas que te destruyen. Es mejor perderlo todo que perder tu dignidad. Es mejor enfrentar la tormenta que vivir bajo la sombra de la amenaza constante. Porque al final,
Lo único que realmente te pertenece es tu integridad. Y si la entregas por miedo, por amor malentendido, por no enfrentar el conflicto, entonces lo has perdido todo de todas formas. Yo perdí a mi hijo durante un tiempo, perdí a mi nieta, perdí la fantasía de la familia perfecta que nunca existió, pero gané algo más valioso. Gané el respeto de mí misma. Gané la paz de dormir sabiendo que no traicioné mis principios. Gané la fuerza de saber que puedo sobrevivir a cualquier cosa. Y eventualmente gané de vuelta una versión más honesta de mi familia. No perfecta, no sin cicatrices, pero real. Valeria acaba de entrar a la sala. Se sube a mi regazo con un libro de cuentos. Abuela, ¿me lees? Claro, mi amor. ¿Cuál quieres? El de la princesa valiente. Sonrío, porque la vida tiene esas ironías. Abro el libro. Es la historia de una princesa que tiene que enfrentarse a un dragón. No para que un príncipe la salve, sino para salvarse a sí misma. Había una vez una princesa que vivía en un castillo hermoso. Comienzo a leer. Pero un día descubrió que el dragón que la amenazaba no vivía afuera del castillo, vivía adentro, y era mucho más difícil de vencer. ¿Lo venció?, pregunta Valeria. Sí, mi amor, lo venció, no con una espada, sino con algo más poderoso. ¿Qué? Con la verdad, y con la decisión de no seguir teniendo miedo. Valeria me mira con esos ojos enormes que todo lo absorben. ¿Tú también venciste un dragón, abuela? Mi voz se quiebra un poco. Sí, mi vida, también vencí un dragón. ¿Y cómo lo hiciste? Igual que la princesa, con la verdad, y dejando de tener miedo. ¿Y fuiste feliz después? Miro por la ventana. El sol está cayendo sobre el patio. La bugambilia sigue floreciendo. Tomás está en la cocina preparando la cena. La casa huele a frijoles y tortillas, a hogar. Sí, mi amor, fui feliz. No siempre, no perfectamente, pero fui feliz, porque finalmente fui libre. Valeria sonríe y se acurruca contra mi pecho. Yo también quiero ser valiente como tú, abuela. Ya lo eres, mi vida. Ya lo eres. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, habrá valido la pena. Si mi dolor sirve para que alguien más ponga límites antes de que sea demasiado tarde, habrá tenido sentido. Si mi experiencia le da fuerza a otra abuela, otra madre, otra mujer que está siendo manipulada por quienes debería amar, entonces cada lágrima que derramé habrá regado algo bueno. Porque la vida siempre cobra sus deudas, siempre, no con nuestra venganza, sino con sus propias consecuencias. Y al final, lo único que queda es la verdad de quiénes somos, de lo que hicimos, de lo que elegimos defender. Yo elegí defenderme, y no me arrepiento, porque en ese momento terrible, cuando mi hijo levantó el cinturón, cuando mi nuera rió, cuando pensé que había perdido todo, alguien tocó la campainha, y ese alguien fue la vida misma, recordándome que no estaba sola, que nunca estuve sola, que siempre hay una salida cuando tienes el valor de buscarla. Hoy vivo en mi casa, la casa que pagué con 40 años de trabajo, la casa que estuve a punto de perder, la casa que defendí con todo lo que tenía, y cada mañana, cuando me despierto y veo el sol entrando por mi ventana, doy gracias, no porque todo sea perfecto, sino porque es mío, ganado, defendido, merecido, y eso, al final, es lo único que importa. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.